Mi esposa es realmente hermosa, no puedo ocultar mi identidad como el emperador de las sombras 76-90. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 76. Por otra parte, Iao regresó al camarote del yate e inmediatamente comenzó a contactar con Binger, pues era el momento perfecto para poner a Zangian en una situación difícil. Incluso ver al rey rinoceronte del abismo bastaba para romper sus defensas. Después de todo, según el orden establecido por los 5 elementos, la armadura del dragón de fuego debería haber sido la primera en mejorarse, pero ahora, no solo había quedado relegada al final, sino que ni siquiera tendría oportunidad de mejorarse. Si Zangian hubiera sabido que lo trataban de forma diferente, dada su personalidad, podría haber renunciado en ese mismo instante. Un momento después, justo cuando Yao estaba a punto de llamar, percibió la inquietud en los ojos de Ie Minke. De hecho, se había olvidado de ella. Ie Minke, finge que no has visto nada de esto. No te preocupes, no te implicaremos. Por supuesto, también puedes tomarte un año de vacaciones pagadas después del viaje de hoy. Si Recursos Humanos tiene alguna objeción, que me la digan. Sin embargo, para sorpresa de Iao, Ie Minke negó con la cabeza y expresó su preocupación. Señor Ie, no me preocupa que me involucren. Es más, parece que se ha olvidado del tipo del yate de enfrente. Su hostilidad hacia nosotros está prácticamente escrita en su cara. ¿Qué tal si, mientras esté en nuestro territorio, notifico al equipo de seguridad? La voz de Ie Minke se detuvo de golpe. Sin embargo, Iao comprendió naturalmente lo que quería decir. De acuerdo, no hace falta. Es solo un payaso. Aún tenemos que movilizar al equipo de seguridad. La gente se reirá de nosotros. Lo mantuve aquí porque sigue siendo útil. Cuando Iao terminó de hablar, Ie Minke se sintió aún más confundida, pero debido a la identidad de Iao, no se atrevió a hacer más preguntas. Al ver esto, Iao sonrió con indiferencia. Al ver que esta chica era bastante sensata, dijo algunas palabras más. Minke, si quieres crear conflicto y desacuerdo en un equipo, ¿cuál es la mejor manera? Paz. Como todos sabemos, los humanos somos criaturas direccionales. Sin presión ni amenazas externas, la cohesión del equipo se desorganiza. Incluso cuando los miembros del equipo pierden sus objetivos direccionales colectivos, subconscientemente se centran en asuntos triviales. Y entonces, se vuelven mezquinos y se atacan entre sí. Así es, si algo le pasa a ese tipo en el yate de enfrente, los miembros de su grupo se verán involucrados y se unirán, lo que dificultará la implementación de mi plan. Así que tengo que encargarme de él después de que el plan esté completo. Por ahora, ignóralo. No causará problemas. Ie Minke se quedó atónita por un momento. Al comprender lo que estaba sucediendo, asintió de inmediato. Como era de esperar, Iao tenía su propio plan. Tarde. Muelle costero. Iao estaba de pie en la torre de 100 metros de altura, mirando a Evil Jin y sus hombres que asediaban al dragón de fuego, con aspecto muy satisfecho. Sí, esta era la segunda y última vez. En ese momento, Binger habló. Su Majestad, lógicamente hablando, convertir en malvado a un simple invocador no sería fácil para usted. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Además, Zangian es un recién llegado. Cuando Binger terminó de hablar, Iao hizo una pausa antes de explicar el motivo. En este mundo, hay cosas con las que no puedes interferir. Por ejemplo, el funcionamiento de las leyes del cielo. Incluso si pudiera convertir en malvado a Zangian al instante, a corto plazo, sin duda lograría mi objetivo. Sin embargo, desde una perspectiva general, esto sería como cavar un hoyo en el camino sin ningún motivo. Más tarde, las leyes del cielo llenarán los vacíos de forma natural. En cuanto al cómo, es difícil decirlo. Quizás encontrar a alguien como Li Jian o Bai Jian para llenar el espacio-tiempo que le falta a Zangian. O quizás retrasar el regreso de Shizao. En resumen, no es que no se pueda hacer, pero el costo supera los beneficios. Al oír esto, Binger asintió levemente. En ese momento, Yanlong perdía terreno gradualmente ante el asedio de Jin y los demás. Con un hachazo de Jin, Yanlong salió volando de nuevo. Al estrellarse contra el contenedor, su armadura perdió energía y se disipó. Al ver la expresión de dolor de Zangian, Jin no pudo evitar reír. De verdad, no entiendo por qué insistes tanto. El equipo de armaduras te trata como a un trabajador temporal, y aún así trabajas tan duro cada día. Te estás muriendo. Vendrá alguien a salvarte.
¿Sabes? Es la segunda vez. Dijo Ejin, acercándose lentamente a Zhang Jian con su hacha. Antes de que Zhang Jian pudiera reaccionar, Ejin blandió su hacha. Al ver esto, Zhang Jian retrocedió instintivamente y chocó contra el contenedor. Por suerte, el hacha finalmente se detuvo justo encima de su cabello. Sin embargo, un mechón de cabello seguía cortado, flotando en el viento. En ese momento, el corazón de Zhang Jian latía con fuerza y comenzó a sudar frío. No tenía ninguna duda de que la otra parte realmente pretendía matarlo. Sintiendo el aliento de la muerte tan cerca, Zhang Jian no pudo calmarse. Al ver que su amenaza había funcionado, Evil Gold retiró su hacha y proyectó una escena en el aire, mostrando la armadura Bein Yao siendo mejorada. En la escena, la armadura de rinoceronte negro saltó del mar, flotando en el aire. El tiempo pareció detenerse. Bajo la luz del sol, la superficie antes completamente negra de la armadura de rinoceronte negro ahora brillaba con un tenue brillo metálico y una sensación de lujo. Incluso la proyección reveló el poder de la armadura de rinoceronte negro mejorada. Al segundo siguiente, una voz resonante resonó en el mar. Soy el emperador rinoceronte del abismo. Sintiendo la abrumadora sorpresa, Zhang Jian quedó completamente atónito. Incluso dio un paso hacia la proyección, esperando ver al emperador rinoceronte del abismo en detalle. Sin embargo, con un gesto de la mano de Evil Gold, la imagen se disipó al instante, como si todo fuera un sueño. Sin embargo, Zhang Jian no despertó de su sueño. Miró fijamente hacia donde había desaparecido la imagen, sintiendo la conmoción que le había provocado el emperador rinoceronte del abismo. Sí, esto era lo que perseguía. El poder de dominar el mundo. Solo así podría conseguir todo lo que deseaba, pero los sueños son solo sueños. Al final deben despertar. Entonces, Ejin se acercó a Zhang Jian, le dio una palmadita en el hombro y le habló con seriedad. Verás, este es el entrenamiento y la mejora de la armadura rinoceronte negro. Para lograrlo, el liderazgo de la armadura ha condensado casi todo el elemento agua del océano. La mano de obra y los recursos consumidos son enormes. ¿Pero qué hay de ti? La armadura dragón de llama es la más avanzada de las armaduras de los 5 elementos. Lógicamente, una mejora como esta debería ser la primera de la lista. ¿Por qué te ignoraron? Para decirlo sin rodeos, es incluso cuestionable si mereces la mejora. Piénsalo, joven. Conviértete en un ingrato trabajador temporal o únete a la industria cinematográfica y obtén beneficios durante las pocas décadas que te quedan. Si ya te has decidido, dímelo la próxima vez que nos veamos. Claro, no puedo garantizar que no cambie de opinión la próxima vez. Con un gesto de la mano, Ejin siguió el ejemplo y los otros 3 guardianes se marcharon. Zhang Jian observó la escena, dudó 2 segundos y luego habló directamente. Espera, si me uno a ti, ¿podré obtener el poder del rey rinoceronte del abismo? Al oír esto, Ejin se detuvo. Miró de reojo la posición de Yao. Tras recibir una respuesta afirmativa, Ejin asintió. No solo podemos mejorar tu armadura, sino que también te permitiremos conseguir todo lo que quieras. Incluyendo dinero, mujeres e incluso que tu primer amor vuelva a ser como antes. En cuanto pronunció estas palabras, Zhang Jian se quedó atónito por un instante. Una tenue luz negra brilló en sus ojos. En la torre, Yao observó la transformación de Zhang Jian y se sintió muy satisfecho. De esta manera, todos los obstáculos dentro de la armadura habían sido eliminados. Ahora, que los invocadores regresen a sus posiciones. Pensando en esto, se alegró. Sin embargo, en ese momento, Bingir recibió un mensaje y su rostro cambió al instante. Emperador, alguien de adentro me dijo que Luo Tianao ha puesto a todos en el laboratorio bajo arresto domiciliario y que pretende usar a Meizen para confirmar tu identidad como el emperador negro. Ahora mismo, todos los altos mandos de armadura están en camino, incluido el invisible número 5. Al oír esto, el rostro de Yao se ensombreció al instante, y todo el cielo pareció cambiar, con nubes oscuras y relámpagos. No hay necesidad de que esté vivo. Con eso, la figura de Yao desapareció del lugar, laboratorio. Después de que Yao se teletransportara, salió de un callejón. Antes de acercarse a la hamburguesería, vio que estaba custodiada por unos tipos con trajes blancos. Si no había ocurrido nada inesperado, debía ser la gente de Luo Tianao. Justo cuando estaba a punto de irse, Bailu salió de una marisquería y lo detuvo. Cuñado, espera un momento. Yao se detuvo al oírlo. Antes de que pudiera decir nada, Bailu lo metió en el restaurante y se dirigió directamente al ascensor. No, ¿a dónde me llevas? Tengo algo que hacer ahora. Terminó de hablar Yao.
Bai Lu miró a su alrededor con indiferencia y, tras confirmar que no había nadie más, habló lentamente. Cuñado, algo terrible ha sucedido. No sé qué le pasa a Luo Tianao. De repente acusa a mi prima de conspirar con el reino de las sombras y la acusa de traicionar a la humanidad. Ahora, incluyendo a mi prima, Shang Wanfei y Lin Ai, todos están bajo arresto domiciliario en el laboratorio. Además, el Dr. Gao y el invisible número 5 están en camino. Si no podemos aclarar este malentendido, una vez que se pruebe la acusación de mi prima de traición a la humanidad, no solo ella estará implicada, sino también toda su familia y amigos. En resumen, esto es un gran problema. Llegó el ascensor, y Bai Lu metió apresuradamente a Yao dentro. Sin embargo, su ceño fruncido se mantuvo firme en todo momento. A diferencia de Bai Lu, Yao parecía mucho más tranquilo. Justo cuando estaba a punto de preguntar por qué lo llevaban, llegaron al tercer piso. Solo después de que se abrieran las puertas del ascensor y los dos entraran en el pabellón Tingfen, el ánimo de Bai Lu se tranquilizó un poco. Sin embargo, para sorpresa de Yao, había una pareja de mediana edad sentada en la habitación, de unos 50 años, con el pelo canoso, todos con gafas. Parecen eruditos y profesores. Justo cuando Yao se preguntaba sobre sus identidades, vio un atisbo de Meizen en sus cejas. Parecía que podrían ser los padres de Meizen. Un momento después, Bai Lu comenzó a presentárselos a Yao. Cuñado, estos son los padres de mi prima. Mi prima me dijo antes que aún no los conocías, así que te traje aquí, para hablar de algo sobre mi prima. Yao miró a los dos ancianos y asintió levemente. Técnicamente, estos dos eran sus suegros. De hecho, por culpa de Meizen, tenía que llamarlos suegros. Sin embargo, Yao no podía hablar. Era el emperador de las sombras, la encarnación de la voluntad oscura. Nadie en el mundo tenía derecho a hacerle bajar el perfil. Y mucho menos dos personas comunes. Pero claro, después de todo eran los padres de Meizen, así que Yao fue más educado. Hola, soy el esposo de Meizen. Yao. Dijo Yao mientras terminaba de hablar. Los padres de Meizen se pusieron de pie de inmediato, especialmente su padre. Se quedó un poco atónito al ver al apuesto y noble Yao. Tras recobrar la consciencia, habló de inmediato. Hola, me llamo Zhang Weiwo. No esperaba encontrarnos en estas circunstancias. Tras decir eso, una pizca de confusión se dibujó en el rostro de Zhang Weiwo. No entendía por qué Yao se casaría con Meizen con su físico, temperamento e incluso antecedentes. Aunque su familia también es erudita, comparada con la de Yao, no es lo suficientemente buena. En especial, Zhang Weiwo, que apenas supo que Yao podría ser el heredero del grupo Yi, ¿cómo no iba a pensar demasiado? Inconscientemente, Zhang Weiwo pensó que Yao solo estaba jugando con Meizen. Después de todo, ¿acaso no son todos los ricos así? Es más, Yao es tan rico. Tras un breve saludo, Zhang Weiwo habló primero. Yao, dejémonos de palabras amables. Originalmente, mi esposa y yo planeábamos venir a verte para ver qué clase de yerno ha encontrado nuestra hija, pero no esperábamos que sucediera algo así. Acabamos de enterarnos de la situación general por Bai Lu. Una vez que se confirme el romance de Meizen, no habrá vuelta atrás. No nos importa. Hemos vivido casi toda nuestra vida, pero Meizen aún es joven. A estas alturas, no tenemos tiempo para averiguar la verdad y aclarar los hechos. Solo espero que puedas salvarla esta vez por el bien de nuestro matrimonio. Al escuchar esto, Yao sintió que Zhang Weiwo le estaba dando instrucciones para su funeral. ¿Y qué quería decir con por el bien de nuestro matrimonio? Meizen era su esposa, ¿no era normal que la ayudara? Entonces, Yao asintió sin dudarlo. Sin embargo, esta acción despertó algunas sospechas en Zhang Weiwo. Sí, sintió que Yao accedió con tanta facilidad, y que fue solo superficial, así que inmediatamente dijo muchas palabras con seriedad y sinceridad. Yao, sé que con tus condiciones, Meizen es demasiado alta. Ya sea que la ames de verdad o te cases con alguien al azar, espero que puedas salvarla de una vez. Entonces, llévatela. En ese momento, la madre de Meizen, al oír lo inapropiado de sus palabras, estuvo a punto de decir algo, pero Zhang Weiwo la detuvo. Claramente, en su opinión, Meizen se había metido en un lío tan grande que, incluso si el grupo ya interviniera, no podrían rescatarla, sin mencionar el precio. Por lo tanto, Zhang Weiwo se arriesgó y dio una última declaración, sintiéndose como un trato único. En ese momento, Yao vio en los ojos de Zhang Weiwo la esperanza de un padre y su disposición a ceder ante la realidad.
Por un instante, recomprendió las complejas emociones entre las personas, una especie de victoria a costa del sacrificio. De hecho, Zhang Weiguo, frente a su yerno, dejó de lado su condición de suegro y habló más como un negociador de igual a igual. En ese momento, ¿qué más podía decir Liao? Sálvala. No se preocupen. Estoy aquí, me dicen estará bien. La llevaré a cenar esta noche. Dicho esto, Liao se dio la vuelta y se fue. Al ver esto, Bailu saludó a Zhang Weiguo y a su esposa y los siguió rápidamente. Un momento después, cuando la puerta se cerró, Zhang Weiguo suspiró. Liao, no es que quiera usar tu estado civil con el de Meizen para secuestrarte, de verdad no tengo otra opción. Después de todo, no son dignatarios seculares, sino el grupo que realmente controla este mundo. ¿De verdad estás dispuesto a ofender a todo el círculo de armaduras por Meizen? En cuanto terminó de hablar, Zhang Weiguo se quitó las gafas y las tiró sobre la mesa. Obviamente, no le tenía mucha estima a Yao. Con la influencia del círculo de armaduras, una vez que Yao rompiera con ellos, el grupo Ye se vería inevitablemente involucrado. Y esto es solo el principio. En cuanto a si pueden ganar o salvar a la gente, eso es harina de otro costal. Si otras personas se topan con algo así, no tendrán tiempo de distanciarse, así que ¿cómo podrían lanzarse al fuego? Pensando en esto, Zhang Weiguo se preocupó aún más. Tras salir del restaurante, Yao se dirigió directamente a la hamburguesería. Al principio había pensado en calmar el círculo de armaduras y completar la invocación cuanto antes. Pero ahora parece que la existencia de un idiota como Luo Tianao afectará definitivamente el progreso del plan. Además, se vuelve loco de vez en cuando y pone a la gente del laboratorio bajo arresto domiciliario. No se sabe si Shizao volverá, pero es posible que Shin'an huya por completo. Con todos estos problemas, ha pasado medio año aturdido. Para entonces, el ciclo habrá cambiado y el emperador habrá logrado su objetivo. Eso sí que sería problemático. Pensando en esto, Yao se dio cuenta de repente de un problema. Luo Tianao, ¿será una pieza de ajedrez colocada por el emperador para retrasar el tiempo? Sin embargo, tras pensarlo un poco, se burló. Pieza de ajedrez, esta vez incluso volcaré el tablero por ti. En fin, Zhang Jian lo ha conseguido, no tiene sentido retenerte. Con este pensamiento, Yao caminó hacia la hamburguesería con el rostro sombrío. Sin embargo, en ese momento, Bailu se apresuró a acercarse. Cuñado, somos solo dos. ¿Y si el malentendido no se resuelve y surge un conflicto? Luo Tianao sabe magia, no, es la técnica de control de los 5 elementos. Y tiene a más de una docena de hombres bajo su mando. Su poder de combate probablemente sea bastante bueno. ¿Qué tal si esperamos 10 minutos y luego llamamos a algunos? Yao se detuvo ante la pregunta vacilante de Bailu. Antes que nada, no son solo 2 personas. Puedo ir solo. Además, una batalla ganada por números requiere que ambos bandos tengan el mismo poder de combate. Yao no dijo nada más. Estaba a solo una cuadra, y antes de que se dieran cuenta, ya habían llegado a la hamburguesería. 4 oficiales de guardia vieron acercarse a Yao y lo detuvieron de inmediato. Justo cuando Bailu estaba a punto de acercarse para explicar, se oyó un fuerte estruendo. Como si los hubiera golpeado una fuerza invisible, los 4 hombres volaron instantáneamente hacia los parterres de ambos lados y perdieron el conocimiento. Bailu contempló la escena, aturdida por unos segundos antes de reaccionar. ¿Cómo hiciste eso? Justo cuando estaba atónita, Yao ya había entrado. Un momento después, cuando Yao entró en el laboratorio, lo que le llamó la atención fueron Meizen, Shang Wanfei y los demás sentados alrededor de la mesa de conferencias. En ese momento, en el momento en que Meizen vio a Yao, fue como si hubiera encontrado la redención, con los ojos llenos de agravios. Esposo, en ese momento, Luo Tianao, quien estaba apoyado en la mesa de operaciones, habló. No esperaba que el emperador negro fuera tan sentimental. Incluso después de que su identidad fuera expuesta, se atrevió a correr directamente a la base de armaduras. Pero esto es bueno, así que no tengo que buscarte. Mientras la voz de Luo Tianao se apagaba, los hombres que estaban cerca de la puerta se acercaron de inmediato a Yao, listos para controlarlo. Sin embargo, Yao los ignoró todo el tiempo y caminó directo hacia Meizen. Justo cuando todos estaban a punto de acercarse a Yao, fueron derribados por la fuerza invisible que emanaba de él. ¡Bang! ¡Bang! Mientras sus hombres salían volando uno tras otro, la expresión de Luo Tianao se ensombreció.
Efectivamente, alguien capaz de derrotar al emperador rinoceronte del abismo con sus propias manos no era un oponente común. Sin embargo, ya que se había atrevido a encarcelar a esta gente, estaba preparado para una ruptura total con Yao. HMPH, un simple emperador negro. ¿De verdad crees que la gente del Reino Brillante es simplemente ociosa? Formación de sellado demonio de los 5 elementos, activa. Luo Tianao formó un sello manual, y al instante, con Yao en el centro, aparecieron 5 pilares de luz de diferentes colores, atrapándolo en su interior. Arcos azules de electricidad se entrelazaron entre los rayos, con un aspecto extremadamente peligroso. Justo cuando Luo Tianao estaba a punto de continuar, Bai Lu irrumpió. Espera un momento. El Departamento de Información me acaba de enviar las últimas noticias sobre el Emperador Negro. El Emperador Negro no es Yao, sino otra persona. Mientras hablaba, Bai Lu proyectó rápidamente una foto en la pantalla del laboratorio, revelando a un hombre de cabello blanco con expresión indiferente. Además, junto a él había un hombre lobo de piel azul. La bestia lobo malvada. Jefe Lu, este es el Emperador Negro. Entonces, es un malentendido. Sin embargo, antes de que Bai Lu pudiera terminar, Luo Tianao lo interrumpió. Ingenuo, ¿no has oído el dicho Li Dai Tao Jian? ¿Y si este hombre de cabello blanco es su chivo expiatorio? Si algo sale mal, podrías asumir la responsabilidad. Si me preguntas, primero deberíamos controlarlo. Luego, si se demuestra su inocencia, no será demasiado tarde para liberarlo. Dicho esto, Luo Tianao continuó su ataque. Una tenue luz blanca emanaba de todo su cuerpo, tan poderosa que incluso todo el laboratorio tembló. Al segundo siguiente, un rayo de luz blanca surgió del cuerpo de Luo Tianao. Luego, se dividió en varios rayos de luz, formando una jaula blanca que atrapó a Yao. Sella los cielos, suprime la tierra. Wu Xian, aniquila. Fuertes gritos resonaron por el laboratorio, y Bai Lu, Shang Wanfei y los demás se sintieron mareados. Al mirar a Yao, la jaula que lo retenía comenzó a girar y encogerse. Parecía que Luo Tianao planeaba estrangular a Yao. En ese momento, Mei Zhen sintió una ansiedad instantánea. Aunque sabía que la fuerza de Yao era extraordinaria, Luo Tianao aún pertenecía al reino Ming. Mei Zhen no tenía idea de cuán fuertes eran los dos, pues no tenía un estándar para compararlos. Justo cuando Mei Zhen, a pesar de la incomodidad, se acercó a Yao, él le indicó que se detuviera, sonriéndole. Esposa, cierra los ojos. Mei Zhen se quedó atónita por un momento. Luego, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, obedeció de inmediato, creyendo que Yao podría estar usando alguna técnica de luz para escapar. Quizás le estaba advirtiendo que evitara daños en los ojos, pero entonces, al segundo siguiente, bajo la mirada despectiva de Luo Tianao, Yao levantó la mano ligeramente y la apretó al instante. Con un fuerte estallido, Luo Tianao explotó como una sandía. La explosión resonó por todo el laboratorio, un zumbido que resonó en los oídos de todos. Entonces, un grito resonó de nuevo por todo el laboratorio. A tilde. Cuando Shang Wanfei oyó el ruido y se giró para mirar, vio que Luo Tianao había desaparecido, reemplazado por un líquido parecido a pintura roja que cubría casi toda la mesa de trabajo. Antes de que Shang Wanfei pudiera reaccionar, algo goteó sobre la punta de su nariz. Extendió la mano y lo tocó, y también era un líquido rojo parecido a pintura. Inconscientemente, Shang Wanfei se lo llevó a la nariz y lo olió. Entonces, tropezó, tiró la silla y cayó al suelo. Su rostro palideció al instante. Imposible, imposible. ¿Cómo es posible? Es falso, debe serlo, debe ser falso. Mientras hablaba, Shang Wanfei levantó la mano temblorosa, comprobando el líquido una y otra vez. Pero cada vez que lo confirmaba, se le encogía el corazón. En ese momento, finalmente entendió por qué gritaba Bai Lu. Al otro lado, Mei Zhen se sobresaltó con el repentino grito. Justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, Yao se teletransportó y la abrazó. Cariño, cierra los ojos un minuto más. Te daré un regalo, ¿de acuerdo? Al sentir el abrazo familiar, Mei Zhen se tranquilizó un poco. Aunque también sentía curiosidad por lo sucedido, confiando en Yao, asintió con seriedad. Un momento después, Yao llevó a Mei Zhen al vestíbulo de la hamburguesería. Sacó su móvil, abrió algunos documentos de propiedad a su nombre y los colocó sobre la mesa. Luego, acarició el cabello de Mei Zhen con las yemas de los dedos y la ayudó a peinárselo con cuidado. Esposa, ya puedes abrir los ojos.
Al oír esto, Meizen abrió los ojos lentamente, pero la luz del sol aún era un poco deslumbrante, así que Yao levantó la mano para taparla. En ese momento, Meizen miró el familiar vestíbulo de la hamburguesería y estaba a punto de preguntar algo cuando Yao habló primero. Calcula cuánto valen estos bienes. Si lo calculas bien, te los daré todos. Meizen echó un vistazo a los documentos en su móvil al oír esto, pero no le importó demasiado. Porque comparados con esto, los asuntos de Luo Tianao eran más importantes. Quizás Yao anticipó lo que Meizen quería decir y la interrumpió de nuevo. Esposa, no te preocupes. Yo me encargaré de este asunto. Cuando termines el cálculo, todo volverá a la normalidad. Al oír esto, Meizen apretó con fuerza la mano de Yao, aún con aspecto de preocupación. Sin embargo, Yao simplemente le entregó el teléfono y la consoló pacientemente. Un momento después, al darse la vuelta, su expresión se ensombreció al instante. Su aura dominante reconfortaba la del emperador de las sombras. Incluso la habitación entera se oscureció. No había otra opción. Como estos perdedores de Mingjie ni siquiera podían reunir un invocador, él lo haría. Entonces, al abrir la puerta del laboratorio, Bai Lu lo miró al instante, con el rostro aún lleno de miedo. Ni siquiera Shang Wanfei ni los demás estaban en mejor forma, incluido el silencioso Lin Ai, sudando profusamente. El estatus de Luo Tianao era el mismo. Era de Mingjie. La riqueza y el poder terrenales no significaban nada para ellos. No era exagerado decir que estaban en la cima de este mundo. Y ahora, Yao lo había matado al instante sin decir palabra. ¿Quién habría creído semejante afirmación si no lo hubiera visto con sus propios ojos? Un miembro de Mingjie, la organización fundadora de la armadura, había sido aniquilado en la base. Sin embargo, Yao no tuvo tiempo de pensar en sus sentimientos. Justo cuando estaba a punto de decir algo, una figura salió de la sala. Era Liu Ruyan. Al principio, estaba usando el equipo de la sala para ajustar su reloj biológico, pero en cuanto abrió la puerta, presentía vagamente que algo andaba mal. ¿Va a quebrar la base armadura? Preguntó. Ni siquiera podemos pagar la luz del aire acondicionado. Estamos todos sudando a mares. Justo cuando Liu Ruyan estaba a punto de encender el aire acondicionado, notó las manchas rojas de sangre en la mesa de operaciones y el fuerte olor a sangre en el aire. Sobre todo al ver a Yao, entró en pánico, o probablemente adivinó lo que había sucedido. Inconscientemente, Liu Ruyan miró alrededor del laboratorio. Cuando vio a los hombres de Luo Tianao tirados en el suelo, y al propio Luo Tianao desaparecido. Liu Ruyan pareció comprender algo, y su pecho no dejaba de subir y bajar, lo que hacía aún más evidente su ya prominente ventaja. Al ver esto, Yao sonrió con indiferencia. Liu Ruyan, qué bien que estés aquí, ahorrándome la molestia de explicar. Justo ahora, Luo Tianao, sabiendo perfectamente que el emperador negro era otra persona, me acusó falsamente de ser el emperador negro y me atacó. No tuve más remedio que defenderme. Pero ahora todos parecen haberme malinterpretado. Espero que puedas salir y ayudar a explicar si soy el emperador negro o no. En cuanto pronunció estas palabras, Liu Ruyan se sintió completamente incómoda. Vio la cálida sonrisa de Yao y quiso decirles la verdad a Shang Wanfei y a los demás, pero debido a su identidad, tuvo que ocultarla una vez más. Yao, no es el emperador negro. Estoy segura de eso. Cuando Liu Ruyan terminó de hablar, Shang Wanfei y los demás quedaron atónitos. No esperaban que Liu Ruyan estuviera tan seguro. Pero entonces se dieron cuenta de que no tenía motivos para proteger a Yao, y todos respiraron aliviados. De hecho, hacía apenas un minuto, les preocupaba que las palabras de Luo Tianao fueran ciertas. Después de todo, ¿qué podría ser más aterrador que alguien del reino de las sombras invadiendo la base blindada? Pero incluso con la aclaración de Liu Ruyan, el asunto estaba lejos de terminar. Al instante siguiente, Lin Ai habló. Yao, aunque no seas el emperador negro. ¿Pero qué hay de Luo Tianao? Cuando la gente del reino Ming lo sepa, ¿vas a decirles que esto es en defensa propia? ¿Sabes que esto dañará a todo el equipo blindado? Lin Ai se emocionó cada vez más. Shang Wanfei, que estaba allí, lo vio y se apresuró a disuadirlo. Saben, no han pasado ni 10 minutos desde el incidente de Luo Tianao. Si Lin Ai vuelve a enfadar a Yao, ¿qué pasará si se defiende por segunda vez? Justo cuando Shang Wanfei iba a detener a Lin Ai, este suspiró con impotencia. Hermana Fei, Luo Tianao es un mensajero de 4º nivel. Si muere, todos seremos culpables. Al oír esto, Shang Wanfei, quien originalmente planeaba detener a Lin Ai, se quedó paralizada.
No se quedó callada hasta que Lina ella sintió de nuevo. Bai Lu, con las emociones un poco más calmadas, se acercó con cautela a Liu Ruyan y le hizo su desconcertante pregunta. Señor N. Grados 4, ¿qué es un emisario de nivel 4? Nunca había oído hablar de uno. Al ver la expresión de desconcierto de Bai Lu, Liu Ruyan reflexionó un momento antes de explicar. Se rumorea que los miembros principales de la organización Mingjie son de otro universo. Los llamamos emisarios de la luz. El nivel 4 es una de sus clasificaciones internas. En realidad, mientras tengan un nivel, no son solo de Mingjie, sino emisarios de la luz. Un humano que hereda el poder de la armadura de este mundo. Entonces, la muerte de Luo Tianao probablemente enfurecerá a quienes lo respaldan. Bai Lu se quedó atónita al oír esto. Pensó que al lidiar con Luo Tianao, quien abusó de su poder, la paz volvería al equipo de la armadura. Pero ahora parecía que el verdadero problema acababa de empezar. A diferencia de Bai Lu, a Liu Ruyan no le preocupaba ser castigada por los Mingjie. En cambio, le preocupaban los Mingjie. ¿Sabes? Si no tienes suficiente poder para competir con Yao, nadie, y mucho menos Luo Tianao, te servirá de nada. Y, lo más importante, nadie en todo el círculo de armaduras conoce la identidad de Yao excepto ella. Por supuesto, Liu Ruyan no está segura de las palabras de Mei Zhen. Después de todo, ella y Yao son marido y mujer, así que ¿qué más da si lo sabe o no? ¿De verdad podría Mei Zhen matar a sus propios familiares por justicia? Laboratorio. Justo cuando Shang Wanfei y los demás estaban preocupados por la muerte de Luo Tianao, la puerta del sensor se abrió de repente. El Dr. Garu, Bein Yao y un joven con traje blanco y negro entraron uno tras otro. Ruyan, ¿qué pasa? Acabo de ver a unas personas con ropa Mingjie tiradas en el parterre de la puerta. Algunos ciudadanos pidieron ayuda y se los llevaron en ambulancia. ¿Dónde está Luo Tianao? Mientras el Dr. Gao hablaba, miró alrededor del laboratorio, intentando encontrar la figura de Luo Tianao, pero de repente vio una mancha de sangre chorreando en la mesa de operaciones. De inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. Incluso Bein Yao, detrás de él, se puso alerta, sosteniendo el invocador en la mano, listo para invocar la armadura en cualquier momento. En ese momento, Liu Ruyan miró a las personas alertas, suspiró levemente y les indicó que no se asustaran. Un momento después. Cuando Liu Ruyan relató brevemente lo que acababa de suceder, el rostro de Bein Yao cambió al instante. ¿Qué? ¿Esas manchas de sangre son de Luo Tianao? Bein Yao miró a Yao con seriedad al terminar de hablar. ¿Sabes que Luo Tianao puede condensar los elementos del agua de todo el mar y reunirlos en su cuerpo para mejorar su armadura? Con esta fuerza, por muy alto que sea su rango en el reino Min, al menos no es una persona común y corriente. Pero Yao mató a semejante ser en segundos. ¿Cuál es el verdadero nivel de Yao? O, dicho de otro modo, ¿cuál es su verdadera identidad? ¿Sabes? Sin armadura de invocación, en teoría nadie puede hacer esto. En ese momento, no solo Bein Yao, sino incluso el Dr. Garu miraron a Yao con seriedad. Comparado con su anterior apreciación, ahora hay más miedo y vigilancia. Imposible. El poder de Yao es demasiado impactante. Sin embargo, el Dr. Garu pronto se dio cuenta de la gravedad del problema. Así es el pasado de Luo Tianao. Yao, te has metido en un buen lío esta vez. No solo tú, sino todo el equipo de la armadura se verá implicado. Te diré la verdad. La verdadera identidad de Luo Tianao es un emisario de otro mundo. Si lo matas ahora, quienes lo persiguen no te defraudarán. El rostro del Dr. Garu estaba lleno de ira, su cabello ondulado temblaba, pero aún más preocupado. Supo que algo andaba mal en cuanto vio la sangre, pero nunca imaginó que fuera Luo Tianao. Si ese charco de sangre hubiera pertenecido a un miembro de alto rango del equipo de la armadura, no se habría sentido tan desesperado. El Dr. Garu creía que el reino Min era increíblemente poderoso, sin embargo, a diferencia de la desesperación de los demás, Yao simplemente sonrió con indiferencia al escuchar los antecedentes de Luo Tianao. Sobre todo después de los comentarios anteriores de Liu Ruyan, como la afirmación de que Luo Tianao era un emisario de nivel 4. Quizás, desde la perspectiva del Dr. Garu, el nivel 4 era increíblemente poderoso, capaz de heredar y establecer el equipo de la armadura. Incluso podía controlar los 5 elementos de la naturaleza y mejorar su armadura, una auténtica potencia en la cima de la humanidad. Sin embargo, hasta donde Yao sabía, había 3 niveles más por encima del universo brillante. En la cima estaba el nivel 1. El mismísimo emperador.
En otras palabras, el Luo Tianao de nivel 4 que preocupaba al Dr. Garou y a sus compañeros sería, como mucho, un protector oscuro en el universo oscuro. Si este fuera el campo de batalla del caos, Luo Tianao ni siquiera tendría derecho a hablar con el emperador de las sombras, y mucho menos con alguien dispuesto a luchar contra él por él. Claro, es posible que algunos individuos de nivel inferior estuvieran mal informados y desconocieran la identidad de Yao. Pensando en esto, Yao miró a Garou con una leve sonrisa. Bueno, es solo Luo Tianao, ¿cuál es el problema? ¿Y qué si aparecen los que lo persiguen? Podemos encargarnos de todos. Además, ¿no quieres aprovechar esta oportunidad para escapar del control del universo brillante? Mientras hablaba, Yao miró al Dr. Garou con seriedad. La mirada de este cambió ligeramente, revelando su remordimiento. Sin embargo, el Dr. Garou pronto recuperó la compostura y comenzó a refutar. Yao, no cambies de tema. Estábamos hablando de los asuntos de Luo Tianao, ¿de qué estás hablando? En cuanto dijo esto, Yao estalló en carcajadas. De acuerdo, deja de hacerte ilusiones. Que yo sepa, la gente del reino Ming ha estado prácticamente inactiva desde que comenzó la guerra de la luz y la sombra. Solo aparecen ocasionalmente cuando la herencia de la armadura está a punto de ser eliminada. Entonces, ¿alguna vez pensaste que si hubieran ayudado entonces, la guerra de la luz y la sombra podría haber terminado en tan solo unos años, por no hablar de miles de años? ¿No te lo esperabas o no te atreviste a decirlo? Claro que no tienes que decírmelo. Porque hasta un idiota puede adivinarlo. Tomemos como ejemplo a Luo Tianao. Ayudó a mejorar la armadura de los 5 elementos con solo unos pocos movimientos, e incluso podría haberse encargado de todo antes de que Shinan resultara herido. ¿Pero qué hay de él? Solo emergió lentamente cuando la fuerza del reino de las sombras se disparó y los invocadores de armaduras fueron casi aniquilados. No solo era arrogante, sino que también dio un gran espectáculo. Si no me equivoco, ustedes son quienes pagan el arrendamiento de un mes de la zona marítima de Luo Tianao, incluyendo la compensación por daños. Gastar una fortuna solo para obtener la fugaz gloria del rey rinoceronte del abismo. En cuanto pronunció estas palabras, la ira del Dr. Garou se apaciguó un poco. Miró a Yao inesperadamente, luego se recostó en la mesa, con la cabeza ligeramente baja, con la mente inquieta. Pero al parecer, las palabras de Yao habían surtido efecto. Al ver esto, Yao no se detuvo y continuó con unas palabras más. De hecho, desde el momento en que formaron el equipo de blindados, sabían que eran del reino brillante o emisarios de otro mundo. Tras miles de años de ser criados por la civilización humana, ellos también han encarnado todas las emociones humanas. En otras palabras, no es que no puedan derrotar al reino de las sombras, es que saben perfectamente que sin él, ellos también serán inútiles. Para entonces, ¿cómo se ganarán el respeto y cómo podrán arrendar océanos enteros y que otros paguen la cuenta? Hablando de eso, tengo que elogiarte. En aquel entonces, derrotaste contundentemente al rey Kai en la competencia tecnológica, y luego heredaste este desastre sin ayuda de nadie, creyendo que podrías contribuir a este mundo. Probablemente no anticipaste la magnitud de este desafío. No solo te enfrentas al año más fuerte del reino de las sombras, sino también a la gente del reino brillante, que está inactiva e incluso te explota. En ese momento, las defensas del Dr. Garou se derrumbaron por completo. Aunque no mostraba ninguna emoción en la superficie, sus nudillos estaban blancos de agarrar la esquina de la mesa, revelando su confusión interior. Entonces, el Dr. Garou levantó lentamente la cabeza. Había menos ira en sus ojos cuando miraban a Yao, pero más duda, como si se preguntara por qué la gente del reino Ming se había vuelto así. ¿Sabes? Gente como Luo Tianao, proveniente de las fuerzas de la luz, debería proteger el universo y mantener la paz mundial. Pero su comportamiento es el de un dandy codicioso del mundo. No solo se entregan al placer, sino que también son arrogantes y vanidosos. Simplemente están difamando la palabra luz, quizás sea por sus sentimientos. Yao dijo algunas palabras más con indiferencia. En este mundo, nada es constante. Al igual que la luz y la oscuridad, es solo una forma de que la gente comprenda el camino del cielo. Eso no significa que la luz deba ser bondadosa y la oscuridad malvada. El supuesto bien y el mal son solo definiciones artificiales. No son los atributos inherentes de la luz y la oscuridad. Al igual que Luo Tianao, quien dice que el mensajero de la luz debe salvar el mundo y no puede disfrutar. En ese momento, incluyendo a Shang Wanfei y los demás, todos miraron a Yao aturdidos. En el laboratorio,
Cuando Yao terminó de hablar, todos sintieron un gran pesar, especialmente el Dr. Garou, quien finalmente confirmó sus sospechas. Resultó que la guerra de luces y sombras no era eterna. Solo que alguien no quería que terminara. Tras darse cuenta, el Dr. Garou guardó silencio un buen rato. No fue hasta que apareció una solicitud de videollamada en la pantalla del laboratorio que todos volvieron en sí. Bai Lu lo vio y respondió rápidamente. Fei, oye, Xiao Bai, ¿eres tú? ¿Está la hermana Fei? Necesito hablar con ella. Un joven con bata blanca y gafas inteligentes con pantalla de datos apareció en la pantalla. Mientras se comunicaba con Bai Lu, miró a los demás en la pantalla. Cuando el joven terminó de hablar, Bai Lu miró a Shang Wanfei, quien simplemente negó con la cabeza. Casualmente, el Dr. Garou se acercó a la pantalla. Xiao Li, ¿qué pasa? Xiao Li se sorprendió un poco, pero no perdió tiempo y contó el incidente de inmediato. Doctor, alguien del reino Ming se dirige a la base blindada. Según la detección de energía, debería haber al menos 3 emisarios de nivel 4. No sé por qué están enviando, pero curiosamente, esta vez no nos avisaron. Lo detectó un nuevo colega. Estaba pensando en avisar a la base blindada. Al fin y al cabo, los emisarios rara vez aparecen, sobre todo con 3 desplegados. Deberíamos prepararnos con antelación. En cuanto se pronunciaron estas palabras, los rostros de todos en el laboratorio cambiaron. Era obvio que definitivamente tenían como objetivo a Lu de Tianao. De lo contrario, ¿por qué enviarían 3 emisarios a la vez? Incluso si los secretos de Lu de Tianao no hubieran sido expuestos, no permanecerían ocultos por mucho tiempo. Tarde o temprano habrían salido a la luz. Al pensar en esto, el Dr. Garou frunció aún más el ceño. Bien, Xiao Li, lo entiendo. Sigan monitoreando. Avísenme si hay alguna novedad, sobre todo si hay algún movimiento importante en el reino Ming. Al terminar la llamada, el Dr. Garou miró a Yao con expresión sombría. Al fin y al cabo, él había provocado este incidente, y ahora le estaban atacando. ¿Cómo no iba a estar enojado? Al ver esto, Yao no pudo evitar sonreír. Garou, no tienes por qué mirarme así. Ya que me atreví, no pienso dejar que cargues con la culpa. Además, dije que solo era un emisario de nivel 4. Pero debo recordarles que esta es una oportunidad para ustedes, o mejor dicho, para todo el equipo de Armor y la alta dirección de Armor. Cuando la gente del Reino Brillante los pida cuentas, entréguenme y podrán seguir siendo marionetas del Reino Brillante. De ahora en adelante, escúchenme, los ayudaré a resolver este asunto y dejaré que el Reino Brillante se lance con todo contra el Reino de las Sombras. Piénsalo. Al oír esto, los ojos del Dr. Garou parpadearon levemente. Claramente se inclinaba por la segunda opción. Sin embargo, como el número 1 en la alta dirección de la armadura, tenía que ser paciente. De lo contrario, ¿qué pasaría si accediera en cuanto alguien lo dijera? Pero, para ser honesto, las palabras de Yao realmente le conmovieron. Desde que el Dr. Garou se convirtió en científico, tuvo un sueño en su corazón: poner fin a la milenaria guerra de luz y sombra con sus propias manos. Quería que el mundo recordara, que las generaciones futuras supieran, que una civilización cósmica una vez invadió y finalmente triunfó bajo su liderazgo. Sin embargo, justo cuando el Dr. Garou dudaba, recordó al joven con el que había viajado. Sus ojos se iluminaron al instante. ¿Cómo pude olvidarlo? Soy demasiado viejo para recordarlo. El Dr. Garou se acercó al joven del traje blanco y negro y lo presentó solemnemente a todos. Me pilló desprevenido la situación de Lu Tianao. Me olvidé de una persona tan importante. Ahora, déjame presentarte. La persona que tienes a tu lado es Lin Shu, el número 5 en la jerarquía de las armaduras. También es el árbitro del Círculo de las Armaduras, responsable de las rebeliones dentro del equipo de las armaduras y su liderazgo. Lo traje aquí para confirmar el asunto del Emperador Negro. Quizás no sepas que el puesto de número 5 no se añadió después, sino que existe desde el comienzo de la Guerra de la Luz y la Sombra. Y siempre hay una persona fija en cada periodo. Estrictamente hablando, Lin Shu se convirtió en un líder de alto rango de las armaduras antes que yo. De hecho, mientras tenga pruebas, incluso puede arrestarme y llevarme a juicio. Por cierto, hay un punto más que debe destacarse. Lin Shu es el único, además de Yao, que puede endurecer armaduras de acero con sus propias manos. Tras decir esto, el Dr. Garou miró a Yao, con o sin intención, como diciendo: no creas que tu armadura de acero endurecido es increíble. Tengo muchas maneras de castigarte.
Yao no mostró ninguna reacción, como si no hubiera oído las palabras del Dr. Garou. Sin embargo, Shang Wanfei, Liu Ruyan y los demás miraron a número 5 con curiosidad. Aunque hacía tiempo que habían oído que número 5 era responsable de lidiar con los rebeldes dentro del círculo blindado, nunca lo habían visto desde que se estableció el equipo blindado. Ahora, al mirar a este joven tranquilo con un traje blanco y negro, sintieron un ligero aleteo en sus corazones. Después de un momento, a medida que todos se familiarizaban, el Dr. Garou tomó la iniciativa de hablar. Número 5, todos creen que soy el líder y pilar espiritual de la jerarquía de la armadura, pero solo yo sé que tú eres su base. No revelaría tu presencia a menos que fuera necesario. Ahora, quiero saber tu decisión. Cuando el Dr. Garou terminó de hablar, todos se volvieron hacia el joven gentil y elegante. Claramente, su opinión era la última palabra. Creo, vale la pena considerar las palabras de Yao. El reino Ming ha cambiado. En cuanto pronunció estas palabras, todos, incluido el Dr. Garou, dieron un suspiro de alivio. Las palabras de número 5 marcaban una ruptura total con el reino Ming. Aunque no lo demostraran, la lealtad y la obediencia del pasado jamás regresarían. Por supuesto, esto también significaba que, si bien tenían que enfrentarse al reino de las sombras, también debían correr el riesgo de traicionarlo. Si estas palabras no hubieran salido de la misteriosa boca de número 5, todos las habrían refutado de inmediato, especialmente el Dr. Garou, quien no podía arriesgar a toda la comunidad de Armor. Pero justo cuando todos reflexionaban, número 5 habló. Todos, limpien las manchas de sangre de la habitación primero. Necesito hablar con Yao. Yao, discúlpeme. Entonces, número 5 miró a Yao y se dirigió primero al salón, aparentemente sin preocuparse en absoluto de que Yao se negara. Efectivamente, después de que número 5 se fuera, Yao lo siguió, el salón. Una habitación blanca y tranquila. Era espaciosa, con varios dormitorios y una sala de estar similar a una sala de estar. Tras entrar Yao, número 5 activó inmediatamente el modo antiespionaje. Claramente, la conversación que siguió fue privada e incómoda para los demás. Sin embargo, Yao no prestó atención a nada. Se sentó tranquilamente en el sofá, como si estuviera en casa. Entonces, número 5 se acercó a Yao, haciendo una ligera reverencia. Nixu, saludos al gran emperador. Mientras número 5 hablaba, una tenue luz negra fluyó de su cuerpo, como si número 5 alternara entre la ilusión y la realidad. Si no hubiera contenido su aura, este laboratorio se habría derrumbado al instante. Al observar esta escena, Yao asintió levemente. En aquel entonces, cuando te atacó el viejo cabello amarillo, desapareciste al instante en el campo de batalla del caos. Jianye te buscó durante mucho tiempo sin noticias, y pensó que te habían aniquilado. No esperaba que estuvieras aquí también. Cuando Yao terminó de hablar, número 5 asintió. Siento haber preocupado al emperador. En ese momento, el ataque del emperador atravesó el espacio, y yo fui gravemente herido y caí en la turbulencia del espacio-tiempo. Me tomó mucho tiempo regresar al universo oscuro. Más tarde, supe que estabas sellado. Aunque estaba desconcertado, seguía la fuerza principal a la Tierra, preparándome para usar las fuerzas que el emperador dejó en la Tierra para desintegrar gradualmente el universo de la luz. No esperaba tener una sorpresa tan agradable hoy, encontrarme con el emperador. Dijo número 5 con una cálida sonrisa. Aunque parecía joven y no se le daba bien expresar sus emociones, su alegría interior aún se percibía en sus palabras. En ese momento, Yao sonrió con indiferencia. Estaba muy satisfecho con Gixu. A pesar de su apariencia afable, era uno de los dos únicos emperadores en todo el universo oscuro, con una fuerza que casi alcanzaba la cima de la oscuridad. Si no careciera del poder de las reglas que lo respaldaran, podría enfrentarse al mismísimo emperador. Ya sabes, el cuerpo de Gixu es el agujero negro más grande del universo. Tras un breve intercambio de palabras, el número 5 recordó de repente algo importante y se lo compartió a Yao. Emperador, hay algo a lo que debemos prestar atención. Por lo que he oído, Yue Yaowan, una emisaria de segundo nivel del universo brillante, también ha llegado a la Tierra. Para evitar ser descubierta, ha sellado su propio poder de luz. Si no me equivoco, probablemente se haya unido al círculo de la armadura y se haya convertido en miembro. ¿Sabes lo formidable que es Yue Yaowan? En aquel entonces, una trampa que tendió sin querer casi aniquiló a un 100 pies demonio de nivel general.
Si de verdad se esconde y lleva a cabo su plan en secreto, aquellos por debajo del nivel emperador sufrirán grandes pérdidas, o incluso la aniquilación total, y Yao se sorprendió un poco al oír estas palabras. De hecho, si Yue Yaoban realmente estuviera dentro de la armadura, con su sabiduría y habilidades, sin duda podría causar estragos en el reino de las sombras. Sin embargo, Yao nunca le había prestado atención. O mejor dicho, no había necesidad. Nadie más que el emperador podría derrotarlo, así que ¿por qué le importaría? Además, el emperador probablemente no aparecería antes de fin de año, así que ¿por qué debería molestarse Yao? Pero ahora que número 5 lo había mencionado, la cosa cambiaba, sobre todo porque la otra parte era bastante poderosa. Estaré atento. Si Yue Yaowan realmente viene, quedará expuesta en cuanto use su poder. Entonces me encargaré de ella personalmente. En ese momento, Yao se sumió en sus pensamientos. Según número 5, Yue Yaowan probablemente ya se había metido en la armadura, así que su identidad era muy limitada. Por lo que Yao sabía, el equipo de armaduras y la alta dirección contaban con un total de 28 miembros. Debido a la peligrosidad de su trabajo, había muy pocas mujeres, solo 4 en total, y las conocía a todas. ¿Es Liu Ruyan, Shang Wanfei o Bai Lu? ¿Será, me dicen? Yao no estaba seguro. Pero si Yue Yaowan realmente había venido, debía ser una de ellas. Un momento después, justo cuando Yao reflexionaba, número 5 lo interrumpió. Emperador, deberíamos irnos. Esos emisarios de nivel 4 ya casi están aquí. Tenemos que encontrar la manera de acabar con ellos. Al oír esto, Yao asintió. Al salir del salón, Shang Wanfei, el Dr. Garu y los demás los observaron de inmediato. Claramente, todos estaban preocupados por la llegada de los emisarios de nivel 4. Así que, antes de que el Dr. Garu y los demás pudieran preguntar, número 5 intervino. Ahora todo se hará según el plan de Yao. Hagan lo que él diga. Claro, no hay de qué preocuparse demasiado. Si Yao no puede resolver el problema, asumirá toda la responsabilidad y no los implicará. Cuando número 5 terminó de hablar, todos respiraron aliviados. Sin embargo, el Dr. Garu seguía un poco preocupado. Número 5, ¿no deberíamos desarrollar un plan B? Después de todo, este enviado de nivel 4 claramente no es rival para Luo Tianao. Porque diga lo que diga Luo Tianao, su punto fuerte no es el combate. Si realmente estalla un conflicto, me preocupa. El Dr. Garu terminó de hablar, y Lina y los demás también lo miraron. Claramente, nadie se atrevía a subestimar el poder de un emisario de nivel 4. Esto no se debía solo al estatus del reino Min en este mundo, sino también al reconocimiento de la civilización cósmica que trascendía el tiempo y el espacio a otro nivel. Sin embargo, antes de que número 5 pudiera hablar, Yao intervino. Oye, ¿podrías tener un poco de fe en mí? Solo son unos pocos emisarios de nivel 4, no Dios. ¿Y por qué preparas un plan B? ¿Temes que el reino Min desconozca tus intenciones? Repito, el núcleo del plan es desviar la atención del reino Min, obligarlos a actuar y no darles tiempo para explotarte. No dejar que el reino Min descubra que los ejecutivos de la armadura están dudando y luego te señalen con el dedo. Cuando Yao terminó de hablar, todos asintieron lentamente. Justo entonces, Bai Lu vio a 3 personas en la pantalla de vigilancia entrando al vestíbulo de la hamburguesería. Vestían uniformes blancos de Mao, tenían el pelo canoso y parecían tener entre 50 y 60 años. Sin embargo, no parecían viejos en absoluto. Al contrario, estaban llenos de energía y parecían maestros de artes marciales. Hermana Fei, este no puede ser un enviado de 4º nivel. En cuanto salieron estas palabras, todos miraron la pantalla. Especialmente el Dr. Garu, que perdió la compostura al instante. Son ellos, llegaron tan rápido. Todos, sigan las instrucciones de Yao. Tras decir eso, el Dr. Garu miró a Yao y salió del laboratorio, aparentemente para saludar a estas personas. En cuanto a Liu Ruyan y los demás, cada uno hizo su trabajo e intentó que todo volviera a la normalidad. Después de todo, todos seguían sin entender el propósito de la llegada del enviado Mingjie. Si la otra parte no hubiera estado presente por el asunto de Luo Tianao, pero hubiera confesado sin preguntar, ¡qué vergüenza! Sin embargo, para sorpresa de todos, justo cuando el Dr. Garu se dirigía a la puerta del sensor ya se había abierto. 3 ancianos estaban de pie en la puerta, mirando a todos en el laboratorio con expresión indiferente. ¿Dónde está Luo Tianao? En la puerta.
Todos en el laboratorio se quedaron atónitos al escuchar las preguntas del anciano principal. Pensaron que podrían mantenerlo en secreto. Pero, ¿quién se habría imaginado que empezarían interrogando a Luo Tianao? De no ser por la presencia del Dr. Garu, Bai Lu, cerca de la puerta, sintió ganas de confesar. Por suerte, el Dr. Garu reaccionó rápido. Este libro se publicó originalmente en 5A5D5X5N5. 5P5, lo que les ofrece una lectura impecable y sin orden. Ancianos, pasen, por favor. Sentémonos y charlemos. Garu se abrió rápidamente mientras hablaba. Por suerte, estas personas no armaron un escándalo y entraron rápidamente al laboratorio. Sin embargo, su comportamiento también hizo que el Dr. Garu se diera cuenta de un problema. Estos mensajeros no sabían que Luo Tianao estaba muerto. De lo contrario, podrían haberlo atacado sin más, y no habría habido tantas tonterías. Un momento después. Los 3 mensajeros ocuparon sus asientos. Shang Wanfei y los demás estaban un poco nerviosos, y el Dr. Garu tampoco estaba mucho mejor, pero estaba acostumbrado a este tipo de escena, así que estaba un poco más tranquilo. En ese ambiente sombrío, el anciano líder habló. Excepto Garu, puede que los demás no me conozcan. Me llamo Feng Yangmin y soy el jefe de los enviados de 4º nivel. A mi lado están Zhao Chengze y Lu Fen, también enviados de 4º nivel. Por cierto, Luo Tianao ayudó a mejorar la armadura de rinoceronte negro hace un tiempo. Sentimos el majestuoso poder del elemento agua, así que decidimos tomarnos un tiempo para venir a echar un vistazo. Dio la casualidad de que Luo Tianao me contactó hoy y dijo que tenía algo que hacer, así que todos vinimos. ¿Dónde está Luo Tianao? Cuando Feng Yangmin terminó de hablar, el Dr. Garu se apresuró a explicar. Mayor, hoy recibimos noticias sobre el Emperador Negro, líder del Reino de las Sombras. Como este tipo ya había emboscado al invocador de armadura, Luo Tianao salió solo a capturarlo para evitar alertarlo. Aún no ha regresado. Tras decir esto, el Dr. Garu incluso redujo la respiración, temiendo molestar a Feng Yangmin y a los demás. Por un instante, todo el laboratorio se sumió en un silencio opresivo, como la calma antes de la tormenta. Y, efectivamente, al segundo siguiente, Feng Yangmin miró al Dr. Garu con una mirada fría, como si estuviera furioso por haber sido engañado. Garu, soy viejo, no idiota. Luo Tianao dijo que nos veríamos en el laboratorio. ¿Cómo pudo ir a capturar al Emperador Negro? ¿Crees que nos estaba dejando plantados a propósito? Además, desde que entré, las manos de esa niña han estado temblando como si tuviera Parkinson, y las emociones de todos los demás son antinaturales, y tú sigues fingiendo indiferencia. ¿De verdad crees que soy fácil de engañar? Dime, ¿Luo Tianao está en problemas? La voz de Feng Yangmin resonó por el laboratorio mientras su ira crecía. Todos se sobresaltaron con el rugido, especialmente el Dr. Garu, que estaba cerca. Su rostro palideció. Era obvio que la voz de Feng Yangmin estaba mezclada con otras fuerzas que lo habían atacado invisiblemente. Sin embargo, para ocultarlo por completo, el Dr. Garu, a pesar de la presión, insistió en que Luo Tianao iba a capturar al Emperador Negro. Al ver esto, Feng Yangmin supo que el Dr. Garu no decía la verdad, así que decidió darle una lección. La energía se concentró al instante y un poderoso viento se extendió como una ola. Incluidos el Dr. Garu, Shang Wanfei y los demás, todos retrocedieron varios pasos, deteniéndose solo al chocar contra la mesa de operaciones. Lo repentino de la situación pilló a todos desprevenidos. No esperaban que Feng Yangmin fuera tan autoritario, incluso más que Luo Tianao. En ese momento crítico, Yao habló en voz baja. ¿Son así todos los del Reino Min? ¿Están dispuestos a luchar ante la más mínima discrepancia? ¿De verdad se creen los amos de este mundo? Con estas palabras, el rostro de Feng Yangmin se ensombreció. ¿Quién habla? Entonces, Feng Yangmin golpeó la mesa, y la mesa de aleación, hecha a medida y totalmente blindada, se derrumbó al instante, haciéndose añicos como un muro de arena erosionado. Parecía usar la mesa para intimidar a todos. Sin embargo, si solo se tratara de gente común, no habría problema. ¿Pero eran todos los presentes gente común? Ni siquiera al número 5 le importó un incidente tan insignificante, y mucho menos a Yao. No pudo evitar reírse. De acuerdo, eres realmente capaz. Ve a ayudar a Luo Tianao a atrapar al Emperador Negro. ¿Por qué te pavoneas? ¿O crees que es un gran logro presumir ante la gente común? Preguntó Yao. Caminó lentamente hacia Feng Yangmin.
Al ver esto, Feng Yangmin se levantó de inmediato, y los dos que estaban detrás de él también. Todos miraron a Yao con expresiones hostiles, como si fueran a atacar en cualquier momento. Joven, ¿no te dijeron tus mayores que ser demasiado agresivo tiene un precio? Exclamó. Sobre todo cuando te encuentras con alguien a quien no puedes permitirte ofender. Mientras hablaba, la energía del cuerpo de Feng Yangmin los envolvió instantáneamente a él y a Yao. Por un instante, innumerables vientos fuertes los rodearon. Incluso las baldosas del suelo se convirtieron en polvo, lo que demuestra su poder. Al ver esto, los demás retrocedieron rápidamente. En ese momento, Bai Lu vio a Yao en peligro e instintivamente se preparó para correr, pero el ingenioso número 5 la detuvo. En respuesta, llamó rápidamente al número 5 para pedir ayuda. Número 5, el Dr. Garou dijo que puedes forjar armaduras de acero con tus propias manos. ¿Podrías ayudar a Yao, por favor? Él, es mi cuñado. Al principio, Bai Lu no había querido mencionar el asunto, pero ahora la situación era crítica. Solo podía encontrar la manera de conectar a Yao con la comunidad de armaduras. Así, podría ver si el número 5 estaba dispuesto a ayudar. Sin embargo, para sorpresa de Bai Lu, el número 5 simplemente negó con la cabeza. Tranquilo, no deberías estar pensando en eso. Se trata de si tenemos que ocuparnos de la mancha de sangre más tarde. En cuanto salieron estas palabras, Bai Lu se quedó atónita. Inconscientemente, pensó que Yao iba a morir. Al mirarlo, sus ojos se enrojecieron gradualmente. No era que ella y Yao tuvieran una relación cercana, pero Meizen la había cuidado desde niña. Ahora que la familia de Meizen estaba en peligro, Bai Lu, naturalmente, no podía permanecer indiferente. Al ver esto, número 5 negó con la cabeza con impotencia. Al mismo tiempo, en el centro del vórtice de fuertes vientos, Feng Yangmin sintió que las hojas de energía alcanzaban gradualmente su punto máximo, con una sonrisa apenas visible en sus labios. Miró a Yao con ojos llenos de compasión, como si Yao estuviera a punto de ser aniquilado. Sin embargo, con el paso del tiempo, Feng Yangmin notó que algo andaba mal. Yao, lejos de estar herido, ni siquiera tenía un rasguño por los fuertes vientos que destrozaron la aleación. ¿Quién eres? Es imposible que alguien como tú exista en el mundo blindado. Mientras hablaba, gotas de sudor comenzaron a formarse en la frente de Feng Yangmin, pues ya se había dado cuenta de la disparidad de poder entre ellos. En otras palabras, él ya lo había dado todo, mientras que su oponente aún no. ¿Cómo podría derrotarlo? Justo cuando Feng Yangmin meditaba sobre cómo escapar ileso, la voz de Yao resonó en sus oídos. Como era de esperar, la vida en el universo brillante no tiene nada de noble. Una vez en la Tierra, seguirás adoptando hábitos humanos y te hundirás en el torbellino del deseo. Al terminar de hablar Yao, con una sola mirada, los fuertes vientos circundantes se congelaron, como si el tiempo se hubiera detenido. Incluso la energía cercana se congeló por completo. Al ver esto, Feng Yangmin comprendió algo al instante. Control del tiempo, esto, es en realidad la ley del cielo. Tú eres. ¿De verdad escapaste? Imposible, imposible. En ese momento, Feng Yangmin habló tembloroso, con el rostro lleno de miedo, y había perdido por completo su arrogancia anterior. Ya sabes, mirando todo el universo, solo hay dos personas que pueden controlar las reglas del cielo. Como él no es el emperador, la identidad del otro es obvia. Sin embargo, antes de que Feng Yangmin pudiera decir nada más, una luz negra brilló en los ojos de Yao. En un instante, la vida de Feng Yangmin fue cegada. Luego se desplomó y se arrodilló en el suelo. Con un clic, las baldosas donde estaban las rodillas de Feng Yangmin se hicieron añicos. En el laboratorio, mientras la vitalidad de Feng Yangmin se disipaba, los fuertes vientos circundantes se desvanecieron, revelando las figuras de dos de ellos. Sin embargo, para sorpresa de todos, la esperada escena de Yao siendo asesinado al instante no ocurrió. En cambio, Feng Yangmin se arrodilló frente a Yao. Incluso las baldosas bajo sus rodillas se rompieron. Esta escena dejó atónitos a todos. Dios mío, ¿cómo lo hizo? No, ¿qué pasa? Un mensajero de cuarto nivel está arrodillado. ¿Podría ser, Yao, un mensajero de un nivel superior? No lo sé, nunca lo había oído. Dejen de discutir, esa persona está muerta, piensen en cómo lidiar con ella. Cuando el Dr. Garou terminó de hablar, las expresiones de Shang Wanfei y los demás se congelaron. Miraron al Dr. Garou, luego al arrodillado Feng Yangmin, y se dieron cuenta de que Feng Yangmin efectivamente se había detenido.
Por un instante, todos se quedaron petrificados en el lugar. Al otro lado, Zhao Chengze y Lu Fen, que acompañaban a Fen Yangming, vieron esto y corrieron hacia él, agachándose para examinarlo cuidadosamente. Pero lo que Zhao Chengze no podía creer era que no solo estaba completamente desprovisto de fuerza vital, sino también de energía. ¿Cómo pudo pasar esto? Nada de energía vital ni de energía luminosa. Al notarlo, Zhao Chengze rápidamente tiró de Fen Yangmin hacia atrás, poniendo distancia entre ellos y Yao. No había otra opción. Si tan solo hubiera perdido energía vital, eso solo demostraría que su oponente era más fuerte, y podrían luchar. Pero el problema era que Fen Yangmin, un ser del universo luminoso, no tenía ni un rastro de energía luminosa en su cuerpo. Era simplemente indignante. Después de todo, incluso si un cuerpo físico muere, la energía luminosa de un ser del universo luminoso no se disipa. Pero ahora, en este momento, Zhao Chengze miró al joven Yao y un escalofrío le recorrió la espalda. No podía entender cómo lo había logrado. Pero eso ya no importaba. Lo importante era que tenían que escapar. Lu Fen, esta vez estamos en serios problemas. El enemigo probablemente sea un general, o incluso un emperador. Con nuestra fuerza, no somos rivales para ellos. Ahora, solo espero que puedas difundir el mensaje. Incluyendo la traición de los altos mandos de la armadura. Mientras Zhao Chengze hablaba, miró al Dr. Garu y se quitó el abrigo, revelando un cuerpo musculoso que rebosaba poder. Al ver esto, Lu Fen, de pie junto a él, se puso nervioso de inmediato, sabiendo a qué se refería Zhao Chengze. Viejo Zhao, aún no es el último momento. No seas impulsivo. Si usas este movimiento, morirás. Sin embargo, Zhao Chengze simplemente negó con la cabeza. No lo entiendes. Si no lo hacemos, nadie escapará, pero antes de que Zhao Chengze pudiera terminar sus palabras, una voz débil resonó en sus oídos. No podrás escapar ni aunque lo hagas. Zhao Chengze levantó la vista y vio a Yao a su lado, levantando ligeramente la mano. En un instante, el aire vibró y los cuerpos de Lu Fen y Fen Yangmin se desintegraron como arena. Al ver esto, las venas de la frente de Zhao Chengze se hincharon y su furia se encendió. En menos de 2 minutos, sus dos viejos amigos murieron ante sus ojos. ¿Cómo podría soportarlo? Bastardo, mereces morir. Debes morir hoy. Arte Vajra de los 5 elementos. Ábrete. Con un rugido furioso, el cuerpo de Zhao Chengze se transformó instantáneamente en un color plateado metálico, incluso sus ojos se volvieron plateados. A primera vista, Zhao Chengze parecía un guerrero humanoide fundido en mercurio. Su inmensa defensa era evidente incluso antes de que tuviera que moverse. Sin embargo, antes de que Zhao Chengze pudiera moverse, Yao levantó la mano y se golpeó la frente. Al segundo siguiente, Zhao Chengze se transformó en un montón de cuentas plateadas que cayeron al suelo, rodando por todas partes. Cuando una de las cuentas golpeó los tacones de Liu Ruyan y se detuvo, ella quedó atónita. Sabía que Yao era poderoso, pero nunca imaginó que fuera tan descomunal. Un enviado de nivel 4 no tiene la más mínima resistencia contra Yao. Entonces, ¿qué tan fuerte es? Podría matar a Zhao Chengze en un instante, así que debe ser al menos de nivel 3. No, no es cierto, aún no se ha transformado. ¿Significa eso que es de nivel 2? Liu Ruyan no estaba muy segura. Pero sabía que, a menos que el reino Ming desplegara a sus mejores luchadores, nadie podría contrarrestar a Yao. En cuanto al nivel 1, Liu Ruyan ni siquiera se atrevía a pensarlo, porque no era solo cuestión de nivel. Estrictamente hablando, comenzar en el nivel 4 significaba poder interdimensional. Alguien como Zhao Chengze, que aprovechaba la energía de los 5 elementos para fortalecerse, era incluso tan poderoso como una armadura de los 5 elementos. Cada nivel subsiguiente aumentaba su poder decenas o incluso cientos de veces, un nivel completamente incomprensible para Liu Ruyan. Justo cuando Liu Ruyan se sentía desesperanzada, vio al número 5 a su lado y algo hizo clic en su mente. Entonces, sin que nadie la viera, se acercó a él y le preguntó en voz baja. Número 5, si hay emisarios de nivel 3 y 2 por encima del reino Min, ¿qué nivel crees que puede alcanzar Yao? O, si alguna vez nos enfrentamos a él, ¿estarías seguro de poder derrotarlo? Liu Ruyan hizo estas preguntas en ese momento, en parte para comprender a fondo la fuerza de Yao y en parte para poner a prueba la determinación de número 5. Si lograba derrotarlo, podría revelar su identidad al reino de las sombras.
Sin embargo, para sorpresa de Liu Ruyan, número 5 simplemente sonrió y no dijo nada, lo que la asustó hasta el punto de entrar en pánico. No, deja de ser tan reservada, ¿de acuerdo? Si no puedes revelarlo, di que no puedes. Es difícil saber lo que quieres decir con solo ver tu sonrisa. Cuando Liu Ruyan terminó de hablar, número 5 solo pronunció 4 palabras. No puedo revelarlo. Liu Ruyan quedó atónito. En otro lugar, el Dr. Garu, al ver cómo despachaban a varios emisarios de nivel 4 en menos de 5 minutos, estaba completamente devastado. Los mensajeros de nivel 4, antes eran inalcanzables. Pero hoy han muerto 4. Si pueden ayudar al equipo de la armadura, quizá podamos conquistar el reino de las sombras. Qué lástima. El rostro del Dr. Garu estaba lleno de dolor. Aunque no le gustaban las acciones de los mensajeros del reino Ming, sobre todo su aspecto condescendiente. Pero, al final, todos estaban del lado de la armadura. Ahora que habían perdido a tantos a la vez, es imposible decir que no sentía ninguna conmoción. Sin embargo, en ese momento, un pensamiento que surgió en la mente del Dr. Garu lo sacó de su dolor. Así es, la identidad de Yao. Con la fuerza que demostró, definitivamente no es un linaje de los 5 elementos. Yao, ahora los líderes de la armadura han roto por completo con el reino Ming. Hasta cierto punto, somos verdaderamente nuestra propia gente. Entonces, ¿puedes decirnos tu identidad? Cuando el Dr. Garu terminó de hablar, Yao giró la cabeza y lo miró. Yao reflexionó sobre esta pregunta por un momento y sintió que aún no podía decirla. Después de todo, una vez que su identidad fuera expuesta, ni hablar de reunir fuerzas para luchar contra el reino de las sombras. El equipo blindado se disolvió en el acto, y todos huyeron para salvar sus vidas. Para entonces, ¿cómo podría dividir el poder del emperador? Sin embargo, después de que Yao los examinara a todos, descubrió que el problema era más grave de lo esperado. Por no hablar de revelar la identidad del emperador de las sombras. Incluso la fuerza que acababa de mostrar los hizo recelar. Sin mencionar a Bein Yao, Shang Wanfei y los demás, incluso Liu Ruyan, quien conocía su identidad desde hacía mucho tiempo, tenía una mirada de miedo en los ojos. En realidad, no hay necesidad de mirarme con tanta cautela. Si quisiera actuar, conoces mi fuerza. El equipo blindado no podría existir hasta ahora. En cuanto a mi identidad, es difícil de explicar ahora mismo. En resumen, soy de un nivel superior al de esos tipos que murieron. Por fin tengo algo que advertirles. Todo lo que hemos hecho hoy es para despejar los obstáculos en el camino de la guerra de la luz y la sombra, no simplemente para eliminar a cualquiera. Espero que lo entiendan. Cuando Yao terminó de hablar, se dio la vuelta y salió del laboratorio. Al ver esto, el número 5 lo siguió rápidamente. El Dr. Garu no hizo preguntas. Aparte de todo lo demás, aún confiaba en el número 5. Sin embargo, las ambiguas palabras de Yao lo dejaron extremadamente confundido. Un nivel superior al de Feng Yangmin y los demás, es de nivel 3. O tal vez de nivel 2. Pero nunca he oído hablar de nadie por encima del nivel 4 en el reino Ming. O tal vez no estoy cualificado para saberlo. En ese momento, el Dr. Garu frunció el ceño. En ese momento, Shang Wanfei, Lina y los demás se acercaron. Habían sucedido muchas cosas hoy, especialmente la aniquilación de los emisarios de nivel 4. Tenían que planificar el futuro desarrollo del equipo blindado. De lo contrario, incluso escapar temporalmente de la explotación del reino Ming sería inútil. Hermano, ¿qué opinas de las palabras de Yao? Shang Wanfei terminó de hablar, y los demás también lo miraron. Claramente, en este momento crítico, todos aún confiaban mucho en el fundador del equipo blindado. En ese momento, el Dr. Garu reflexionó unos segundos y habló lentamente. Todos, ignoremos el reino Ming por ahora. Primero, no tenemos ni idea de si hay emisarios de nivel 4 o superior. Además, como dijo Yao, no hay necesidad de sentirse culpable por la muerte de un emisario de nivel 4. Después de todo, han existido durante años, dispuestos a ver cómo sus invocadores resultan heridos y gravemente dañados. ¿Por qué deberíamos pagarles con amabilidad? Segundo, toma en serio a Yao y escucha su consejo. Aunque desconozco su identidad ni su propósito, parece que puede sernos útil en este momento. De lo contrario, con Ziyang medio incapacitado, la armadura de los 5 elementos por sí sola no será suficiente para luchar contra el reino de las sombras. Todos entienden lo que quiero decir. Al oír esto, todos guardaron silencio.
De hecho, la disposición del Dr. Garo a incluir a Yao en las conversaciones de alto nivel era un reconocimiento a su estatus. Incluso Shang Wanfei y los demás guardaron silencio. Porque, dada la situación actual, las palabras del Dr. Garo parecían ser la solución óptima. Sin embargo, Liu Ruyan se quedó atónita al oír esto. Hay un dicho: invitar a un lobo a la casa. No podría ser más apropiado en este contexto. Por otro lado, después de que Yao saliera del laboratorio, descubrió que Mei Zhen no estaba en el pasillo. Justo cuando salía a buscarla, número 5 lo siguió. Tras confirmar que no había nadie, número 5 habló lentamente. Emperador, ¿estamos seguros de que está bien hacer esto? ¿Alarmará al emperador? Además, el Dr. Garo y los demás actúan con demasiada normalidad. No han opuesto ninguna resistencia. ¿Será una trampa? El mensaje de número 5 era claro. Le preocupaba que el emperador Yue Yao hubiera tramado un plan para atraerlos. Las palabras de Liu Ruyan lo habían alarmado especialmente. Sin embargo, tras enterarse de todo esto, Yao negó con la cabeza. Número 5, mira a ese niño del otro lado de la calle con un helado. Desde una perspectiva microscópica, el niño pensó que quería helado, así que les pidió a sus padres que se lo compraran. Pero desde una perspectiva macroscópica, incluso desde la perspectiva de las leyes de la naturaleza, el hecho de que el niño comiera helado es resultado de las reglas. En otras palabras, las reglas le hicieron creer que eligió el helado por iniciativa propia, no por la presión de las reglas. ¿Entiendes lo que digo? Garo y los demás no se dan cuenta de que esta decisión se debe a su propia voluntad. En cuanto pronunciaron estas palabras, incluso alguien tan poderoso como número 5 se horrorizó. No era de extrañar que, por mucho que mejorara, siempre sintiera que no podía igualar al emperador de las sombras. Después de tanto tiempo, la diferencia en la comprensión de las reglas era abismal. Un momento después, mientras número 5 reflexionaba, Yao miró al cielo. Haga lo que haga este año, el emperador en persona no vendrá. No se presentará a una batalla en la que no confíe. Pero aún puedo charlar un rato. Dicho esto, Yao desapareció del lugar. Al instante siguiente, sobre las nubes, apareció una figura sombría con la armadura del emperador definitivo, encaramada en un gigantesco dragón dorado, mirando a la tierra como un emperador. Yao apareció frente a él, sonriendo con indiferencia, sin siquiera molestarse en transformarse. Viejo cabello amarillo, ¿qué pasa? ¿No puedes con esos hombres? ¿O por qué no vienes aquí? Acabemos con la guerra de la luz y la sombra hoy mismo. Sin embargo, justo cuando Yao terminó de hablar, antes de que el emperador pudiera decir nada, una armadura roja con forma de quilín proyectada a su lado habló. Sombra, ¿de qué eres tan arrogante? ¿De verdad te crees invencible? Si eras tan poderoso como dices, ¿cómo pudiste ser derrotado de tal manera que huiste a la tierra? Un perro callejero se atreve a proclamar su valentía. La expresión de Yao se ensombreció al instante. Sintiendo que algo andaba mal, el emperador reprendió a sus hombres. Ryui, discúlpate de inmediato. Mientras tanto, el emperador seguía en guardia contra Yao. Sin embargo, en el instante en que Ryui dudó, Yao desapareció. La armadura del emperador. Una voz resonó en el cielo y el emperador se puso alerta de inmediato, pues sabía que las palabras de Ryui lo habían irritado por completo. Como era de esperar. Antes de que pudiera reaccionar, el emperador de las sombras se teletransportó frente a Ryui, y su palma atravesó el tiempo y el espacio. En el instante en que su brazo comenzó a volverse ilusorio, agarró directamente la cabeza de Ryui. ¡Crack! Un crujido crujiente emanó de la armadura de la cabeza de Ryui, acompañado de chispas. Parecía que en cuestión de segundos, la cabeza de Ryui iba a ser aplastada. Mentira, el emperador siempre se mantiene firme cuando me habla. ¿De verdad dices lo que quieres? Es un desperdicio vivir. Tras pronunciar esas palabras, las manos del emperador de las sombras ejercieron fuerza gradualmente, y el crujido continuó. Incluso la armadura de la cabeza de Ryui se veía deformada y agrietada a simple vista. Ryui sufría un dolor insoportable. Ayuda, ayuda, sobre las nubes. Mientras el emperador de las sombras desplegaba gradualmente su fuerza, Sun Li ya estaba al borde de la muerte, parecía estar en peligro inminente. Recuerde el sitio web de Z-P. Al ver esto, el propio emperador, sin pensarlo dos veces, invocó su alabarda. Una poderosa energía dorada convergió instantáneamente en la alabarda, apuntando directamente al emperador de las sombras. Corte aniquilador demonios del emperador.
Con el rugido de un dragón, un enorme dragón dorado, acompañado de un sable de luz dorado, se lanzó instantáneamente hacia el emperador de las sombras. Al ver esto, el emperador de las sombras simplemente levantó la mano izquierda para bloquearlo. ¡Bum! Con un tremendo impacto, el área por la que el brazo del emperador de las sombras había atravesado el tiempo y el espacio fue destruida, y Sun Li, que estaba en sus manos, se escapó. Sin embargo, en el momento en que la luz del sol se liberó, perdió el control y cayó. Claramente, incluso si hubiera sobrevivido, habría sufrido un golpe severo. Sin embargo, al ver esto, el emperador no se relajó. En cambio, miró solemnemente al emperador de las sombras. Después de todo, aunque no había usado toda su fuerza en ese momento, y su ataque abarcó el tiempo y el espacio, el emperador de las sombras no debería haber sido capaz de bloquearlo con las manos desnudas. A su nivel, incluso un solo golpe imbuía las leyes de los cielos. No era tanto un ataque como un golpe de leyes. Bloquear este nivel de poder con las manos desnudas era aterrador. Un momento después, el emperador envainó su arma, miró al emperador de las sombras y desapareció, junto con la luz del sol. Al ver esto, el emperador de las sombras sonrió con indiferencia. Viejo cabello amarillo, sigue intentándolo. Con eso, la figura del emperador de las sombras se desvaneció instantáneamente sobre las nubes. Al mismo tiempo, en el universo brillante, en el salón del emperador, un vasto y majestuoso palacio de cristal blanco, una luz blanca natural llenó cada rincón. Desde lejos, parecía tan sagrado y espiritual, como un país de hadas. En ese momento, una figura roja descendió del cielo, impactando con tanta fuerza contra la sala que incluso el suelo de cristal se quebró. También apareció una figura dorada. Aterrizó lentamente sobre la cabeza de un dragón dorado. En el momento en que saltó de la cabeza del dragón, este salió volando al instante. Entonces, el propio emperador se presentó ante Riwi, miró al hombre medio muerto y resopló con frialdad. Pensé que Luo Tianao y los demás eran bastante estúpidos. Que ganaran tiempo, pero cada uno se apresuró a provocar al líder del otro. Regalando cabezas, una cosa es segura, pero regalaste 4 a la vez. Pero nunca imaginé que serías tan insensato como para atreverte a provocar al emperador de las sombras. ¿Es alguien con quien puedes permitirte meterte? La voz del emperador resonó por la sala, extendiéndose lentamente hacia el cielo. En ese momento, Riwi levantó lentamente la cabeza y expresó sus pensamientos. Su Majestad, perdóneme, yo solo quería reprimir su arrogancia. Pero habría sido mejor que Riwi no lo hubiera dicho. En cuanto pronunció estas palabras, el propio emperador se enfureció tanto que quiso acabar con él. Excelente, excelente. Eres sin duda el segundo mejor experto del universo brillante, atreviéndote a desafiar incluso al emperador de las sombras. ¿Qué te parece? Destrúyelo y te daré mi lugar. Mientras el emperador hablaba, un zumbido llenó toda la sala. Claramente enfurecido, su energía onduló por el aire. Con su rugido atronador, 4 figuras acorazadas aparecieron al instante en la sala. Dragón azul, tigre blanco, pájaro vermellón y tortuga negra. Sus energías eran potentes, rivalizando claramente con las de la armadura de los 5 elementos mejorada. En ese momento, los 4 miraron a Riwi en el suelo y se arrodillaron, suplicando clemencia. Por favor, emperador, calma tu ira. El señor Riwi actúa por el prestigio de nuestro universo brillante, no provocando intencionalmente al emperador de las sombras. Al terminar sus palabras, el emperador hizo una larga pausa. Justo cuando todos se inquietaban, habló lentamente. Muy bien, dejemos esto de lado por ahora. ¿Cómo está Yue Yao? ¿La han contactado? Los 4 intercambiaron miradas desconcertadas. Finalmente, Qinglong dio un paso al frente. Todavía no, Yue Yao, ya lo sabes. Sigue resentida por la muerte de su maestra, y ahora que el emperador de las sombras no ha sido sellado, se ha revelado. Yue Yao se sintió traicionada y, en un ataque de ira, selló su poder y se ocultó. En cuanto al nivel de ocultación de Yue Yao, no entraré en detalles. En fin, después de investigar durante bastante tiempo, hemos confirmado aproximadamente que ha entrado en el círculo blindado. No estoy seguro más allá de eso, pero, emperador, aún necesitamos mantener en secreto el paradero del emperador de las sombras. Cuando Qinglong terminó de hablar, el emperador hizo una pausa antes de asentir. Tenemos que mantenerlo en secreto. De lo contrario, si la noticia de la presencia del emperador de las sombras en la Tierra se revela ahora, causará pánico. Para entonces, o la gente se derrumbará o el conflicto se intensificará. Al final, no tendré más remedio que luchar contra el emperador de las sombras.
¿Sabes? Debido a las reglas del cielo, si lucho contra él este año, perderé más de lo que gane. En ese momento, el emperador se sintió algo aliviado. ¿Sabes? La razón por la que evitó luchar contra el emperador de las sombras no fue por miedo a ser derrotado, sino para ejecutar su propio plan. Es cierto que el emperador de las sombras quería acabar con la guerra de la luz y la sombra de una vez por todas, y así lo hizo. Sin embargo, debido a la incertidumbre, su plan era un poco más siniestro, y precisamente por eso, tuvo que optar por permanecer inactivo por el momento. Sin embargo, Qinglong y los demás no lo entendieron. Era comprensible que decidiera permanecer inactivo porque no pudo derrotar al emperador de las sombras este año, pero ¿qué había pasado en años anteriores? Tras dudar un poco, Qinglong, como capitán, finalmente preguntó. Emperador, de hecho, en los últimos 5000 años, hemos tenido muchas oportunidades de derrotar al emperador de las sombras, incluyendo a sus subordinados. ¿Pero por qué hemos estado retrasando hasta ahora? ¿Sabes? Este año alcanzarán su máximo potencial. Cuando Qinglong terminó de hablar, los demás lo miraron. Claramente, Qinglong no era el único curioso. Al ver esto, el emperador no ocultó su razón y la expuso directamente. Porque este año habrá una variable suficiente para revertir las reglas del cielo. Si logro aprovechar la oportunidad, incluso si el yin es fuerte y el yang débil este año, el emperador de las sombras no podrá ganar. Así es, hablando de esto, puede que lo hayas adivinado, Yue Yao es esa variable. Nació del sol y porta a Tai Yin, y nació con la apariencia del caos. Una vez que encuentre la oportunidad de activar la variable, entonces, con su poder, y mucho menos derrotando al emperador de las sombras, quizás pueda obtener directamente las reglas del caos que trascienden el camino del cielo. En ese momento, me convertiré en el verdadero amo del caos, el único dios supremo del universo. En el salón del emperador, Qinglong y los demás, así como Rui, que yacía en el suelo, se quedaron atónitos al oír esto. Después de todo, estar a la altura del Dao celestial ya les impresionaba, pero no esperaban que el emperador tuviera metas aún más altas. Superarlo. Sin embargo, precisamente por esto, Qinglong comprendió algo de repente. Emperador, así que es así. La huida del emperador de las sombras mediante su clon y el envío de Yue Yao a la Tierra formaban parte de tu plan. El emperador asintió levemente. No solo eso, sino que también la muerte del maestro Yue Yao y el regreso de Ziyang del futuro tenían como objetivo crear la oportunidad y liberar la variable de Yue Yao como portador. Claro que sé a qué te refieres. No es que yo lo haya orquestado por poder. De hecho, es la evolución natural del universo. En otras palabras, hubiera intervenido o no, el resultado habría sido el mismo. Simplemente seguía la corriente, con la esperanza de ganar la guerra de la luz y la sombra. Pero el requisito para todo esto, es encontrar a Yue Yao. Ante esto, el emperador se preocupó un poco. Porque, según su teoría, la variable debía haberse activado antes de su duelo con el emperador de las sombras. Pero Yue Yao no había dado ninguna noticia, y no estaba claro si llegaría a tiempo, en otro lugar, frente a la hamburguesería. Tras regresar a la superficie, Yao comenzó a buscar a Mei Zhen. Para su sorpresa, no pudo detectar su presencia ni siquiera después de una larga búsqueda por la calle. Justo cuando Yao estaba a punto de ampliar su búsqueda, Mei Zhen salió repentinamente de la hamburguesería. ¿Eh? Acabo de salir. ¿Cómo no te vi? ¿Qué? ¿Estás jugando al escondite conmigo? Atrápame y haré lo que quiera, ¿no? Yao abrió los brazos como siempre, listo para abrazar a Mei Zhen. Para su sorpresa, Mei Zhen levantó la mano para bloquear su brazo. Lo miró con seriedad. ¿Qué quieres decir con hacer esto, eliminarlos de este mundo? ¿De verdad no te preocupa estar en mi lado opuesto al hacer esto? Al terminar de hablar, Mei Zhen se volvió cada vez más seria. Incluso la forma en que miraba a Yao parecía haber cambiado. Una sensación de extrañeza la invadió. En ese momento, ya no era la chica ingenua e inocente frente a Yao, sino la jefa del equipo de blindados. Al ver esto, Yao bajó lentamente el brazo. Sí, estaba un poco enojado. Me dicen, ¿es el primer día que me conoces? Oh, desde el día en que apareció Luo Tianao, ¿creías que podríamos coexistir pacíficamente para siempre? ¿No conoces nuestras respectivas identidades y posiciones? Olvídalo, te pregunto, si ellos desaparecen o yo desaparezco, ¿cuál elegirías? En cuanto salieron estas palabras, Mei Zhen se quedó atónita. No sabía si no había pensado en esto o si no esperaba la reacción tan fuerte de Yao. En resumen, cuando recuperó el sentido, Yao ya se había dado la vuelta y se había ido.
Al verlo desaparecer en la calle, Meizen sintió una mezcla de emociones. Era su primera discusión desde que se casaron. Meizen se quedó allí aturdida, sin saber si estaba equivocada. Mientras tanto, en la villa Jinsan, Iao llegó a casa, le lanzó su abrigo a Bingier y se sentó en el sofá, furioso. Al ver esto, Bingier no se atrevió a decir nada. Después de guardar su ropa, trajo el té preparado y lo colocó frente a Iao. Se quedó allí en silencio. De repente, el té chapoteó ligeramente y una figura apareció de la nada en la sala. Vestida con un traje blanco y negro, sin duda era número 5. Bingier se quedó un poco atónita ante la escena. Gixu, emperador. Respondió, y saludó apresuradamente. El estatus de Gixu en el universo oscuro era solo superado por el del emperador de las sombras, y como protector del Dharma, Bingier no podía ignorar la etiqueta entre las filas. Sin embargo, esto sobresaltó a Gixu. Oye, no, el emperador está aquí, ¿no intentas traerme mala suerte? Todos somos conocidos, no seas tan educado. Número 5. Agitó la mano, indicando a Bingier que no era necesario. Iao, por su parte, parecía no haber notado al visitante y permaneció hosco. Número 5 comprendió la razón y habló con cautela. Su Majestad, no se enfade. Las acciones de Meizen han despertado sospechas. Piénsalo, ella conocía tu identidad en el pasado, pero ¿qué pasó? Aún así decidió hacer la vista gorda. Pero ahora la muerte de Luo Tianao y los demás ha despertado emociones tan fuertes en Meizen, que obviamente la ha afectado profundamente. Si ella no fuera Yue Yao, y solo fuera una administradora de armaduras, no creo que estaría tan emocionada. Al oír esto, Yao miró a número 5. Lo que decía era cierto. En el pasado, aunque Meizen no era precisamente una buena esposa y madre, siempre había sido sensata y obediente, y rara vez discutían. Pero ahora, solo habían desaparecido los viejos del reino Min, que llevaban años sin aparecer. Meizen tenía la intención de culparlo, lo cual era muy anormal. Sin embargo, este pensamiento solo surgió un momento antes de que lo descartara. Oh, no, hay un problema. Si Meizen era Yue Yao, ¿cómo iba a no saberlo si estoy con ella todos los días? Puedes disimularlo durante 2 o 3 días, 10 u 8, pero puedes intentar disimularlo perfectamente durante un año. ¿De verdad crees que es tan fácil ocultármelo? Tras estas palabras, número 5 guardó silencio. En efecto, por muy poderoso que fuera Yue Yao, ¿podría ocultar su identidad al emperador de las sombras? Es más, eran marido y mujer. Si tuviera tiempo, Yue Yao bien podría intentar asesinar al emperador de las sombras. Quizás tendría más posibilidades de éxito. Justo cuando la sala se quedó en silencio, la voz de Yao resonó lentamente. No te dejes influenciar por Meizen por ahora, sobre todo hasta que tengamos pruebas sólidas. Trátala como a una persona común. De lo contrario, si Meizen no es Yue Yao, sino otra persona, podríamos caer en una falsa impresión, haciendo que la verdadera Yue Yao se esconda. Además, lo que más me preocupa no es por qué se esconde Yue Yao, sino por qué está aquí en la Tierra. ¿Sabes? El propio emperador ha dejado claro que no piensa actuar este año. Incluso dejó que Yue Yao viniera sabiendo que yo estaba en la Tierra. No le preocupa que Yue Yao caiga en mis manos. Al oír esto, número 5 se puso alerta. Al principio, pensó que Yue Yao estaba planeando algo con antelación, pero después de escuchar lo que dijo Yao, intuyó que el problema era mucho más grave. Porque por muy poderoso que fuera el plan de Yue Yao, no podía afectar realmente al emperador de las sombras. Aún así, vino aquí a riesgo de ser asesinada por el emperador de las sombras, lo cual parecía muy extraño. Tras darse cuenta, número 5 expresó rápidamente sus pensamientos. Emperador, creo que la aparición de Yue Yao probablemente te afecte, aunque no creo que su fuerza sea suficiente para afectar al emperador. Sin embargo, piénsalo bien. ¿Existe algún medio indirecto o auxiliar mediante el cual Yue Yao pueda ayudar al emperador a derrotarte? A la mañana siguiente, Yao se despertó sobresaltado por el zumbido de su teléfono. Era el de Meizen, claro. Después de todo, con su estatus, nadie se atrevería a llamarlo a esas horas. Meizen buscó a tientas su teléfono, contestó y se volvió a dormir en brazos de Yao. Hola, ¿quién es? Preguntó la voz perezosa de Meizen, seguida de una pausa de 2 segundos. Meizen, soy yo, Minzy. Preguntó. ¿No vamos a acampar juntos esta tarde? Shinan, Beiniao y los demás se han ido a preparar su propia comida. Solo preguntaba si necesitabas algo más. ¿Aún no te has levantado?
Al oír esto, Meizen recordó vagamente que el número 5 había dicho ayer que hoy era día libre de campamento. Para ser sinceros, esta era solo una oportunidad para que todos se conocieran. Después de todo, el equipo de Armor y la alta dirección no solían verse. Por fin se juntaron esta vez, así que al menos deberían fortalecer su relación. Meizen, ¿me escuchas? Meizen recuperó el sentido al oír la voz del teléfono. Oh, te escucho. Ayer me quedé despierta hasta muy tarde y me acosté, así que pensé en dormir un poco más, ya que hoy no tenía que ir a trabajar, y se me olvidó esto. Sin embargo, lo que sorprendió a Meizen fue que, tras decir estas palabras, Minzy se quedó en silencio. Al cabo de un rato, volvió a hablar. Meizen, no hace falta que me digas que te trasnochaste, y tengo el manos libres. Oye, Dongsan, ¿estás bien? Kunzon, ven a ayudar, parece que Dongsan está en apuros. Meizen, cuelgo yo primero. Al colgar, las voces al otro lado cesaron. Así, Meizen se quedó dormida unos segundos y, de repente, se incorporó. ¿Minzy malinterpretó algo? Creo que debería haberle dicho directamente que estaba resfriada. Pensando en esto, Meizen se desplomó en la cama, con aspecto de haber perdido toda esperanza. Se acabó, mi reputación está arruinada. Voy a ser clavada en el pilar de la vergüenza de la historia de las armaduras. Oh, estoy tan molesta. Mientras hablaba, Meizen se revolcaba en la cama como una niña mimada. Su comportamiento llamó la atención de Yao, especialmente el leve temblor bajo su camisón de seda helada, que lo dejó atónito por un momento. Cuando Meizen recuperó el sentido, era demasiado tarde. Oye, ¿qué haces? Es casi mediodía, ¿eh? Bang. El teléfono cayó al suelo. La pantalla parpadeó 2 veces y luego se quedó negra, pero nadie le prestó atención. Tarde. Parque costero. Caminando por la suave playa. Yao y Meizen vieron a Shang Wanfei, Liu Ruyan y a los demás desde lejos, así como a Shinan y Minzy, quienes hacía tiempo que no los veían. En ese momento, todos estaban asando o preparando ingredientes. Solo Kunzon se sonrojó al ver a Liu Ruyan. Esta escena hizo sonreír de oreja a oreja a Shang Wanfei. Sin embargo, con la llegada de Yao y los demás, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Aparte de todo lo demás, solo la fuerza que Yao había demostrado antes, tenían que tomárselo en serio. Buenas tardes a todos. Llegaron tan temprano. Cuando Yao terminó de hablar, Shang Wanfei, Lina y los demás asintieron a modo de saludo. En cuanto a Liu Ruyan, aunque había una persistente tristeza en sus ojos. Sin embargo, en ese hermoso paisaje y atmósfera armoniosa, dejó de lado sus emociones por un momento y le sonrió a Yao. Solo Minzy, a quien menos conocía, le parecía extremadamente familiar. Oh, por fin llegaron los dos ocupados. ¿Quieres venir a ayudar? Mientras hablaba, Minzy les entregó 2 brochetas de alitas de pollo a la parrilla y los miró con una sonrisa. Tras la reacción de Meizen, tomó las alitas y la llevó aparte. Shinan, por su parte, tomó la iniciativa de acercarse a saludar a Yao. ¿Cuánto tiempo sin verte? Oír hablar de ti. Quizás tengas razón. Tras terminar de hablar, Shinan les entregó un par de guantes y señaló la comida en la playa. Los dos se miraron y rieron. Un momento después, cuando la sombrilla del lado de Kunzon estuvo lista, Shang Wanfei los saludó. Un momento, por favor. Como ya casi hay gente, tengo 2 cosas que decir. Al terminar de hablar, todos la miraron. Atención, el cuartel general de la armadura no puede estar vacío. El Dr. Garou se ha ido temprano, pero ya explicó todo lo que tenía que explicar. Ahora, déjenme hablar brevemente. En primer lugar, tras la decisión unánime de la alta dirección de Armor, Yao será el número 0. Así es, su poder supera al del Doctor. Este es el resultado de nuestra conversación de anoche. Sin embargo, debido a nuestra relación con el Reino Min, esta situación no se hará pública. Pero recuerden, las palabras de Yao son órdenes del cuartel general de armaduras. Espero que no le den demasiadas vueltas. Después de todo, nuestro objetivo es derrotar al Reino de las Sombras. En cuanto a lo segundo, no pretendía anunciarlo hoy ni afectar este maravilloso ambiente, pero es importante, así que tengo que decirlo. Zhang Jian ha traicionado. En cuanto se pronunciaron estas palabras, todos hablaron. Saben, al principio, Zhang Jian era visto como un reemplazo de Shinan porque su linaje era de primera. Pero lo que nadie esperaba era que este tipo realmente traicionara. Sin embargo, esto también le recordó algo a Meizen. Ah, sí, recuerdo que Yao me recomendó una lista de invocación. Después de enviársela a Bein Yao, no se ajustaba a la lista.
Incluso cuando Zhang Jian luchó más tarde, dije que el hombre tenía problemas, que era muy violento y extremista. Bei Miao sigue pensando que lo estoy buscando. ¿Dónde está Bei Miao? Sal y habla. Justo cuando Mei Zhen buscaba a Bei Miao con cara de enfado, descubrió que no estaba en el campamento. En ese momento, Minzi, a un lado, habló en voz baja. Bei Miao no está, acompañó a Dongshan al hospital. Minzi miró a Mei Zhen con una sonrisa. El significado era muy claro. Dongshan estaba obviamente enojado y fue al hospital al escuchar la conversación. Sin embargo, Mei Zhen resopló. Significa que no tiene nada que ver con ella. Entonces, Mei Zhen pareció pensar en algo y corrió hacia Yao. Al verlo, Shinan se apartó con tacto. Mientras Shang Wanfei seguía explicando algunas cosas, Mei Zhen se inclinó silenciosamente hacia el oído de Yao y le preguntó: «Esposo, ¿instigaste a Zhang Jian a rebelarse?» En cuanto salieron estas palabras, una luz oscura brilló en las pupilas de Yao. Para ser sincero, las palabras de Mei Zhen lo impactaron. No sabía si la apariencia ingenua de Mei Zhen lo había engañado antes o si esta chica se había vuelto inteligente de repente. Inconscientemente, Yao pensó en Zhuo Yaowan. Pero el problema es que Mei Zhen no tiene ni rastro de energía de atributo luz en el espacio de 5 dimensiones, ni rastro. Esto confundió a Yao. Incluso se preguntó si la primera impresión influyó en su juicio. En ese momento, Mei Zhen extendió la mano y la agitó frente a los ojos de Yao. «Esposo, ¿será que adiviné tu secreto?» Al ver los ojos ligeramente entrecerrados de Mei Zhen, Yao no pudo evitar reír. Por suerte, había mucha gente. De lo contrario, tendría que darle una lección. Sin embargo, a Yao pronto se le ocurrió algo. Entonces sacó su teléfono móvil, escribió 2 palabras y se lo entregó a Mei Zhen. Solo tenía 2 palabras. Zhuo Yao. En la playa, Yao observaba la expresión de Mei Zhen, intentando engañar a Zhuo Yaowan. Mei Zhen frunció el ceño levemente y luego miró a Yao con expresión de desconcierto. «¿Qué quieres decir?» Yao sonrió al ver la expresión de desconcierto de Mei Zhen. La abrazó y sintió algo suave que chocaba contra él. Claramente, había usado demasiada fuerza. Mei Zhen frunció el ceño levemente y abofeteó a Yao. «¿Qué haces? Cuidado con el impacto. Ni siquiera miras dónde estás». Sin embargo, Yao no le prestó atención. Le susurró al oído a Mei Zhen, intentando engañarla de nuevo. «Esposa, lo sé todo sobre ti. Incluso tú, Ejem. Así que confiesa». Yao miró a Mei Zhen con una media sonrisa. Si realmente era Zhuo Yaowan, dudaba que sus palabras no la conmovieran. Pero, por desgracia, Mei Zhen no reaccionó en absoluto. En cambio, miró a Yao con una pizca de confusión. «Cariño, ¿estás bien? ¿O me estás poniendo a prueba otra vez? ¿No te reconocí mi error? ¿Piensas dejarme dar una conferencia de prensa y decirle al mundo que te apoyo?» Mientras hablaba, Mei Zhen apoyó la cara en la de Yao y la frotó suavemente, con un aire cariñoso y coqueto. Sin embargo, Yao mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo, sin mover los ojos. Medio minuto después, habló lentamente. «Cariño, hace un poco de calor, ¿qué tal si nos controlamos? Hay tanta gente». Sin embargo, habría sido mejor que Yao no dijera nada. Después de terminar de hablar, Mei Zhen le sopló suavemente en la oreja, lo que le provocó picazón. Por suerte, Shang Wanfei lo llamó en ese momento. Número 0, deja de presumir de tu afecto. Di algo a todos. Aunque tu información no será divulgada, tu identidad es reconocida por el equipo de armadura y la alta dirección. Cuando Shang Wanfei terminó de hablar, todos lo miraron. Al ver esto, Yao soltó a Mei Zhen de inmediato. Somos familia, así que no perdamos el tiempo en conversaciones educadas. Déjenme enfatizar algo. No importa qué opiniones o insatisfacciones tengan en el futuro, espero que recuerden. Nos hemos reunido para destruir el reino de las sombras y restaurar la paz en el mundo. No para conspirar unos contra otros, además, sé que algunas personas sienten especial curiosidad por mi identidad, así que déjenme explicarlo una última vez. Nadie del reino de la luz que hayan conocido tiene un estatus superior al mío. Solo sepan esto. En cuanto a más detalles, no puedo revelarlos por ahora. Espero que lo entiendan. Cuando Yao terminó de hablar, Shang Wanfei comenzó a aplaudir, y Lin Ai y los demás lo imitaron. Después de todo, hasta que terminara la guerra de la luz y la sombra, todos debían trabajar juntos. No tenía sentido tensar las relaciones.
Sobre todo porque Yao ahora poseía tanto poder como fuerza, era alguien a quien no se podía provocar, a diferencia de Yao. Después de que terminó de hablar, las expresiones de todos cambiaron. Liu Ruyan, en particular, estaba furiosa, pinchando constantemente las alitas de pollo con una brocheta de madera, murmurando algo para sí misma. ¿Cómo podía imaginar que el líder del mundo de las sombras no sentiría ninguna presión cuando hablaba de entrar en pánico? Incluso habló de destruir el mundo de las sombras y traer la paz al mundo. Mentira. Escoria. Le dijo Liu Ruyan inconscientemente a Yao, y al instante, todos la miraron. Había sorpresa, curiosidad, confusión y una sensación de pavor. Y rabia. Mei Zhen era innegablemente hermosa. Miró a Yao, luego a Liu Ruyan y los dos balones de fútbol en su pecho. Mentira si dijera que no estaba enojada. Por suerte, Minzi y Shang Wanfei ayudaron a calmar las cosas, y la farsa terminó, media hora después. Yao estaba sentado en la playa, comiendo una brocheta de barbacoa, observando a Liu Ruyan y Shang Wanfei. De hecho, estaba pensando en cómo ponerlos a prueba. Porque en ese momento, Yue Yao debía haber usado alguna técnica de ocultación extremadamente avanzada, al menos tan alta como el Dao celestial, así que Yao no lo notaba. Pero claro, si Yue Yao se ocultaba tan profundamente, debía haber algo desconocido en ella. Incluso podría ser algo que afectara el resultado de la guerra de la luz y la sombra. Con esto en mente, Yao decidió tomar la iniciativa y ponerlos a prueba. Liu Ruyan, tengo algo que decirte. Ven aquí. Justo cuando estaban a punto de alejarse un poco más para discutir, una voz repentina resonó en sus oídos. Maten a todos los hombres y capturen a todas las mujeres. Si alguien se resiste, déjenlo inconsciente y arrástrenlo. En ese momento, todos quedaron confundidos por el sonido, un poco atónitos. ¿Era la costa, no las profundidades marinas, donde estaban los piratas? Justo cuando todos miraban en dirección al sonido, vieron una bestia mutante con aspecto de hombre lobo acercándose lentamente desde la distancia, con un cuchillo al hombro. Lo seguían una docena de otras bestias mutantes, incluyendo al Lobstermon. A primera vista, parecían pandillas callejeras. A diferencia de Minzi y los demás, el rostro de Yao se llenó de frustración al ver al Wolfmon. ¿Qué órdenes le había dado Bingier a este tipo? Actuaba como un gángster. Un momento después, mientras las bestias mutantes los rodeaban, Minzi, Shang Wanfei y los demás se reunieron alrededor de Yao. Sin embargo, justo cuando Shinan estaba a punto de preguntarle a Mei Zhen si podía transformarse, un vórtice negro emergió lentamente detrás de ellos. Los guardianes oscuros, incluyendo a Zhang Jian, emergieron de él. Al ver esta escena, todos quedaron atónitos. ¿Cómo pudo pasar esto?, exclamó. ¿Por qué aparecieron tantas bestias sobrenaturales de repente? Zhang Jian y este tipo se reveló de verdad. Casi 20 bestias sobrenaturales, esto, y Minzi, quien nunca había presenciado semejante escena, se asustó y palideció. De hecho, incluyendo a Shang Wanfei, su situación no era mucho mejor. Saben, aunque la situación en el pasado era complicada, en aquel entonces, aparecían como máximo 3 bestias sobrenaturales a la vez. Pero ahora, son 20, sin mencionar que no pueden reunir las armaduras de los 5 elementos. Incluso si las reunieran, no podrían vencerlas. En el momento crítico, todos miraron a Yao. Es inútil mirarme. Aunque sea fuerte, puedo estar solo y sin embargo, antes de que Yao terminara de hablar, una enorme bestia sobrenatural de 100 metros de altura cayó del cielo. Por un instante, el aire se llenó de humo y polvo, y las corrientes de aire volaron por todas partes. Incluso el suelo tembló. En ese momento, todos miraron a esta bestia sobrenatural de enormes alas, y quedaron atónitos. Sí, era la bestia 100 pies demonio. Arrástrate, humano y...